Entonces, pues muy buenos días. Vamos a continuar haciendo ejercicios prácticos para seguir practicando precisamente. Hemos visto cómo todavía pues aparecen detalles que vamos aprendiendo, detalles sobre el lenguaje, detalles sobre sintaxis, pero también detalles sobre la forma de pensar los algoritmos. Y entonces pues por esa razón también continuamos con estos talleres y talleres y talleres. Y realmente si se están dando cuenta no estamos avanzando en tema como tal, sino que estamos tratando de afianzar los temas que hemos venido viendo, que básicamente cuáles son. Hagamos un resumen rápido de qué temas son los que hemos aprendido hasta ahora. Hemos visto la forma básica de declarar variables e inicializarlas, ¿cierto? Que es muy importante cuando las declaramos, no solamente pedir una variable con cierto tipo y con cierto nombre, sino también darle un valor por defecto que tenga sentido. Hemos aprendido también los loops, que se hacen con las estructuras for o while, y hay otras como el do while y cosas así, pero todas son completamente equivalentes, entonces nos hemos concentrado básicamente en estas dos, las de selección, que son el if o el if else, ¿cierto? O el if else, hasta que terminemos, o sea, anidando esto al máximo. Y las funciones, de lo que hemos visto, pues cosas como muy sencillas, básicamente el retorno, el nombre, argumentos y nada más. Eso es básicamente lo que hemos hecho nosotros, que esto es lo más básico posible. No olvidar, por ejemplo, que en cuanto a las variables hemos visto ya lo importante que es tener en cuenta los rangos de las variables, que un entero va hasta cierto punto, que un long va hasta otro punto, que va a haber errores como el overflow, cuando tratamos de representarlo más grande, que si vamos a utilizar números con decimales, entonces utilizar double preferiblemente en lugar de float, que aunque tengan un rango grande no podemos representarlos por allá lejos y cosas así. Entonces vamos a seguir afianzando esto. Obviamente falta un montón realmente de las funciones, falta aprender muchas cosas más, como pasar por copia o por referencia, eh, las plantillas, que son como programación genérica, también de pronto las lambdas, eso es como lo más importante, de pronto que nos faltaría acá, nos falta hablar de arreglos, que son listas de datos, y entonces ahí hablar de todas esas estructuras que nos van a permitir procesar vectores, matrices y un montón de cosas más, y algo de programación orientada a objetos. Entonces, digamos que, pues vamos allá pensando esta parte, que si no la tenemos bien, pues nos va a costar un poco más hacer cosas aquí también como más avanzadas. Entonces vamos por ahí, por esa partecita, como decir, como un tercio más o menos de lo del curso, ¿listo? Y si ustedes recuerdan, había un ejercicio o un tallercito que veníamos trabajando y era que queríamos calcular el número pi. Y habíamos hecho pues esta sumatoria de los inversos del cuadrado, esta vaina tiene que darnos pi cuadrado sobre 6. Entonces, si multiplicamos esta sumatoria por 6 y le sacamos la raíz cuadrada, eso se suponía que nos tenía que dar el número pi. Eso fue hecho un trabajo que hicimos en clase, ustedes tuvieron que implementar esa suma y la idea es cómo ir en cierta manera mejorando este código con las buenas prácticas que hemos aprendido nosotros hasta ahora para que lo podamos volver paramétrico, paramétrico en el sentido en que podemos cambiar los números, los parámetros y él se comporta apropiadamente. ¿Sí? Entonces nada de estar preguntando, dame el número hasta cuánto sumo, no sé qué, nada de eso, sino que vamos a ir pues mejorándolo, convirtiéndolo en funciones y haciendo que nuestro código pues sea cada vez más correcto y más general. Entonces habíamos hecho esta parte, nos está dando este número pi, luego hablamos un poquito de las variables, un poquito de la representación y entonces veníamos como a esta otra parte. El objetivo de hoy es que aprendamos a imprimir los datos a un archivo, no solamente a la pantalla, sino a un archivo, que lo podamos pintar también vamos a utilizar dos herramientas, vamos a graficar con GnuPlot y vamos a graficar con Matplotlib de Python. Python es muy potente y sobre todo para el postprocessing. Si uno aprende a combinar Python con C++, Python con un lenguaje de programación más pegado al metal, más eficiente, uno se vuelve realmente muy poderoso en todo lo que puede hacer en sus diferentes escenarios. Bien, entonces aquí hay un ejercicio que dice implemente, bueno, tenemos este código, ¿sí? Este código base, y lo que queremos es que se lea este nmax, que se lea desde la línea de comandos, que es básicamente pues escribir esto, ¿cierto? Queremos que se lea de la línea de comandos y tenemos que implementar una función SumPy
que lo que va a hacer pues es ese for que teníamos aquí metido cuando hicimos este desarrollo, que tenemos aquí metido en la función main, pues lo vamos a meter allá en una función, ¿sí? Esa es, digamos, como la parte inicial. Y la idea entonces es que yo le puedo decir a mi código que lo llamo con este número de elementos y él me va a arrojar el valor de pi. Y si yo después le pongo 10, me va a arrojar el valor de pi con 10 y entonces quedó parametrizado. No hay constantes mágicas acá como si pasaba en este código inicial, que tenemos este número 100, pero pues ¿por qué 100? ¿Sí? ¿Por qué no 101, 200, 10.000? Eso es una constante mágica. ¿Sí? Que no tiene como una justificación. En cambio, pues más bien volvemos que nuestro código sea paramétrico, lo lea y se comporte de acuerdo a lo que lee. Pero para eso, entonces antes de, pues como este código ustedes lo deben tener por ahí embolatado, quién sabe en dónde y no recuerdan, no sé qué, yo ya les puse a ustedes ese código en el repositorio. Entonces yo me voy a meter acá como si fuera a entrar a la sala de cómputo, como si fuera estudiante que va a trabajar allá. Voy a entrar. La sala de cómputo quedó actualizada este fin de semana, que yo, bueno, los que tienen cuenta, yo les mandé un correo avisándoles que iba a estar trabajando en unas actualizaciones. Igual red, de hecho, no hubo como mucho problema de conexión, pero quedó súper actualizada. Entonces esperemos a que termine de cargar. Bueno, listo. Voy a abrir una consola. Voy a entrar. Recuerden, esto es una de las tantas formas en que lo pueden hacer. Ustedes pueden ir simplemente también a la dirección web en GitHub de nuestro repositorio y copiar y pegar ahí lo que tengamos nosotros en cada momento. Si yo voy allá directamente, miren que apareció una carpeta con el nombre, con la fecha de hoy, y ahí está uno que dice P Function Clean Solution. Y ahí está, entonces lo pueden copiar, ¿sí? Y pegar ya para sus propios códigos. Lo importante es que lo tengan. Yo les recomiendo, digamos, esta es una de las formas más fáciles de hacerlo. Les voy a pasar la dirección en el chat. Ahí se las copié. Esa es una de las maneras, pero yo, digamos, si estoy queriendo aprender a utilizar la sala y que estoy queriendo aprender a utilizar Git así de forma sencilla, entonces lo voy a hacer como lo haría normalmente. O si estoy en Replit y tengo allá el repositorio global del curso, entonces voy a entrar a esa carpeta. Voy a aumentar un poquito esa fuente. Yo creo que ya lo pueden ver. Entro a la carpeta donde tengo mi repositorio del curso y le voy a hacer un git ¿qué? Git pull o git push para Git, traer los cambios remotos acá. Git pull. Git pull, muchísimas gracias. Entonces le hago un git pull y él está calculando y ya lo tengo aquí local. Entonces me trajo lo de varias clases, ¿no? Que yo no tenía actualizado. Entonces ya tengo aquí todas mis carpetas, las mismas que aparecen aquí en el remoto. Ya lo sincronicé. Y pues si entro a la del día de hoy, ahí está el mismo código con el que vamos a trabajar. Obviamente, como les he dicho, no modifiquen nada en el repositorio global, este repositorio que tenemos acá, porque ese repositorio mío. Ustedes lo pueden sincronizar en copia, pero no pueden modificarlo. Y si llegan y abren acá este código y le hacen cambios y luego tratan de hacer un git pull, les va a generar problemas porque les va a decir, oiga, usted tiene cambios, entonces antes de que resuelva, antes de poder hacer pull, tiene que resolverlo, bla, bla. ¿Todo por qué fue? Porque estamos tratando de hacer cambios en un repositorio que no es nuestro. Yo ya lo tengo acá y después pues lo que hago es copiar este código a mi propio repositorio o lo que sea, o a la carpeta de la clase del día de hoy, lo que sea. ¿Listo? O lo copian directamente desde acá, como ustedes quieran. Lo que les quede más fácil, lo que les guste más, lo que les haga más felices. Bueno, entonces ya tenemos ahí un código para el día de hoy. Vamos a estudiarlo, vamos a explicarlo un poquito para ver qué es lo que hace, para repasar un par de cosas. Y luego entonces sí vamos a continuar entonces con el trabajo del día de hoy. Yo lo tengo por acá, aquí está la solución, pero pues lo voy a abrir más bien para que vean que es el mismo. Entonces, voy a agrandar esto un poquito, aunque a ustedes pues esto no les importa mucho. Lo voy a abrir, aquí está. Y me confirma por favor si ahí lo pueden ver o lo aumento más. Se ve bien, Ah, profe. ahí se vi. Listo, muchísimas gracias por responder. Entonces, vamos de arriba hacia abajo. Tenemos IOStream para poder imprimir o leer de la pantalla. Tenemos CMAT,
funciones matemáticas. Ya vimos que eso tiene hasta funciones especiales y constantes y un montón de cosas. Y CSTDLIF, ¿alguien me recuerda para qué es que utilizamos CSTDLIF? Para transformar enteros o sea, char en enteros, o bueno. Muy bien, cadenas, sí, cadenas en enteros, entre otras cosas, ¿no? Obviamente eso es una de las cosas con las que utilizamos CSTDLIF, tiene más por allá metido, pero eso es lo que utilizamos aquí en la línea 16. Muy bien, tenemos una declaración de la función. Recuerden que la declaración es donde uno dice qué retorna, eso retorna un double, cómo se llama, y además qué recibe. Entonces recibe un entero, n, y retorna un double. Y ese double pues va a ser la suma que trata de aproximar al número pi. La función main, entonces, ¿alguien recuerda estas dos líneas para qué es que nos sirven, la 3 y la 14? Sirve para formatear la salida. Exacto, para imprimir en notación científica con 15 cifras decimales, ¿cierto? Sí. Entonces así no perdemos como información. Por defecto se imprime como con 6 por mucho, entonces uno pierde información. Em, Aquí entonces estamos leyendo de la línea de comandos el argumento que le pasamos ¿qué? A nuestro programa cuando lo estamos ejecutando. Entonces, si le escribimos ./a 1000, entonces pues este nmax va a valer 1000. Si ustedes lo ejecutan sin argumentos, pues les va a salir un segmentation fault, porque cuando está sin argumentos, este arreglo no tiene un elemento en el índice 1. Entonces, eso es un acceso a memoria ilegal, un acceso ilegal a memoria y entonces nos sale segmentation fault. Pero cuando sí le ponemos argumentos, entonces él lo lee y ahora observen que lo que hacemos es imprimir un mensajito en donde llamamos a la función y la función nos retorna eso. Ya estamos acostumbrados un poco a esta sintaxis, ya lo hemos hecho en muchos otros códigos de los números primos y todo eso, en donde simplemente la función main lee cosas y llama funciones. Ella no hace mucho más, ella es un coordinador que delega tareas, pero, y pues las coordina, ¿sí? Sabe quién llama al primero, quién llama al segundo, cosas así, pero no es que se ponga a calcular cosas acá. Nuestras funciones main deben ser así, que uno entienda las instrucciones generales, aunque no sepamos exactamente cómo es que esta función sumPy está funcionando, ¿sí? Eso es como la clave. Por ahí está respondiendo el celular. Yo ni siquiera dije Google y bueno. Y la función de sumPy, pues realmente lo que hicimos fue copiar ese for que tenemos antes y ponerlo acá. Entonces, double result igual 0, int n igual 0, y entonces observen que aquí decimos, bueno, desde n igual 1, n menor o igual que n igual a n más 1, y vamos haciendo la suma. Pregunta, si hago esto, ¿me da lo mismo a dejarlo con el punto 0? No, no es lo mismo. ¿Da mejor? ¿O da Con el punto cero mejor. Perfecto. ¿Y por qué? ¿Te acuerdas? ¿O es porque... sí, ¿te acuerdas del detalle que estaba ahí detrás? No, no recuerdo muy bien. Listo, lo vamos a Porque recordar. si lo toma como real, Dale, dale, ¿cómo? porque si lo toma como real, Perfecto, lo toma como un número flotante, vamos a llamarlo acá porque no tenemos números reales. Lo toma como un número flotante, entonces, si yo escribo así, n por n, resulta que n es un entero, y entonces n al cuadrado es un entero, y 1 es un entero, entonces esto me va a truncar las cosas para que el resultado total sea un entero, para que sea compatible con el tipo de datos de lo que está operando. Entonces, por ejemplo, si n vale 2, yo tendría 1 sobre 2 por 2, o sea, esto es igual a 1 sobre 4. Entonces uno diría, ah, perfecto, eso da 0.25. Pero pilas, porque él recibe este número y luego lo que hace es truncarlo al tipo de datos que se supone que esperamos, que sería entero. Entonces, ¿cuánto me da esto? ¿Cuánto me da esto aproximado entero? ¿cero? Cero. Y ojo, así fuera 0.95 también va a dar cero porque cuando uno hace un truncamiento entero, esto no lo aproxima, esto lo trunca. Entonces, todos los términos de esta sumatoria en donde este valor de abajo sea mayor que 1, todos me van a dar 0, entonces por eso no me sirve. Está calculando y toda la cosa, pero no me da resultados correctos. Entonces, por esa razón es preferible ponerle el 1.0, les hago énfasis, para que no vayan a caer en eso. E incluso si están en Python pasaba lo mismo, pero desde Python 3, no sé si de alguna versión específica, pero por lo menos desde Python 3 algo,
cuando uno escribe el 1 sobre algo, él trata de transformarlo en double, pero realmente es preferible que en programación seamos explícitos y convirtámoslo, pongámosle 1.0 y ya está, estamos tranquilos. Entonces, eso es importante. Bueno, aquí estamos acumulando sobre el result y luego pues aplicamos nuestra fórmula, que es que el número pi va a ser aproximado como la raíz cuadrada de 6 veces la suma. Entonces, miren que no hicimos realmente como muchas cosas aquí específicas, pero quiero de todas maneras aprovechar esto para mostrarles algo más, algo que se llama el alcance de las variables. Uno cree que las variables son diferentes solamente si se llaman diferente, pero eso no es cierto. Hay varias cosas: el tipo de datos de la variable, el nombre de la variable y el alcance de la variable. El alcance quiere decir en dónde la puedo ver, básicamente, ¿sí? Entonces vamos a copiar esto en el Python tutor de C++ para visualizarlo. Voy a quitarle esto. El Python tutor no soporta estas cosas que uno le mande como argumentos. Entonces me toca quitar esto acá. Y le voy a poner aquí el valor de 5, ¿sí? Poquitos, para que podamos hacer la iteración. Por favor, presten atención. Si en este momento están distraídos viendo algún video o alguna cosa, paren un momentico eso y presten atención, ¿sí? Porque aquí les voy a dar algunos conceptos que van a ser útiles tenerlos en cuenta después cuando hablemos de programación orientada a objetos, de variables locales, variables globales, pasar por referencia y demás. Entonces, esto es importante. ¿Listos? Pausa el Twitch, el streaming del juego, lo que sea. Y yo voy a ir aquí compilando esta cosa. A ver si me lo compila, si no sirve, porque a veces está muy saturado. Mucha gente aprendiendo a programar en el mundo. Listo, muy bien. Entonces, como hemos visto a veces en el Python tutor, él nos muestra la flechita de la siguiente línea que él va a empezar a ejecutar. Entonces, él está acá. Observe, por favor, que tan pronto arranca el programa, él ya lo compiló y ahora lo está ejecutando, pero con una ejecución en pausa. Siempre a todos los programas de C++, a todos los programas en general en un sistema operativo se le asignan 2 espacios de memoria. En esos espacios de memoria uno tiene algo que se llama el stack y otra cosa que se llama el heap. El stack es para variables que cuyo tamaño uno conoce que ya existen, o sea que el compilador sabe que va a existir desde el inicio. Por ejemplo, el compilador podría decir: voy a reservar un espacio para nmax, que es entero, pero yo no sé cuánto va a valer si esto lo leyéramos desde la línea de comandos, ¿sí? Pero él sabe que se va a necesitar una variable nmax. Pero primera cosa importante, miren que acá no están apareciendo las variables de la función pi. Por ejemplo, result, aquí no está. ¿Ok? Primera cosa importante. Bueno, y la segunda cosa es que normalmente el stack es muy pequeñito comparado con el heap. El heap es gigantesco, entonces si ustedes toman, digamos que esta es su memoria RAM, el stack es como un pedacito aquí chiquito, y el heap pues es todo lo que sobra. Entonces cuando uno declara listas o arreglos de cosas, si uno los declara estáticos, los va a meter aquí en el stack, pero va a estar muy limitado. Y para declararlos en el heap, uno tiene que utilizar memoria dinámica. Entonces, por esa razón es que después vamos a aprender cómo utilizar unas estructuras de datos de C++ que nos permitan trabajar aquí. Y entonces utilizar toda nuestra memoria RAM, entre comillas, ¿no? Porque esa memoria RAM está compartida con muchas cosas. Bueno, entonces hay dos cosas: stack y heap. Normalmente el stack es para las cosas cuyo tamaño yo conozco, y el heap es para cosas que son mucho más grandes y no conozco su tamaño necesariamente. Anótenlo. Yo supongo que ustedes toman notas, así sean virtuales en Notion o en un blog o lo que sea, o si las están escribiendo. Entonces anoten eso primero, ¿sí? Hay dos espacios de memoria, el stack y el heap. El stack es pequeño para cosas cuyo tamaño conozco en tiempo de compilación, y el heap es para las variables que pueden ser pues muy grandes hasta que se me llene la memoria RAM. Ustedes, por ejemplo, cuando abren Chrome y programas que comen mucha memoria, Teams y cosas así, esas vainas comen muchísimo, ¿no? Eso puede crecer 1 GB, 2 GB, 4 GB. Entonces uno en un computador de 4 GB pues ya está fregado, porque es increíble que todavía vendan esos computadores como nuevos. 4 GB es lo que tiene un celular, ¿sí? Y se traba. Y lo vendan para que las personas puedan trabajar. Y, ay, pero es que ahí corren Windows y no sé qué. Miren, no coman cuento. Todos los de marketing pues les van a echar a ustedes cuenta, ¿sí? Obviamente. Que abra Windows no quiere decir que les funcione bien.
Puede ser que abra Windows y que le quede 1 GB de memoria RAM. Abran una página web y ya se fregaron en un navegador porque va a necesitar 2 GB. ¿Sí? Abran Teams y ya se fregaron 3 GB de memoria RAM. Entonces una vaina de 4 GB lo que va a suceder es que cuando ustedes en un computador se les llena, o sea, ya no tienen espacio en la memoria RAM, entonces el pobre computador, si tiene eso habilitado, empieza a tratar de simular más memoria en el disco duro. Pero resulta que el disco duro es como 1000 veces, vamos aquí, el hard disk, incluso si así sea un disco duro de estado sólido, es unas 1000 veces o más, si es de los viejos de rotación, más lento que la RAM. Entonces cuando ustedes se quedan sin memoria RAM, resulta que en su computador empieza a tratar de simular esa memoria ahí en el disco duro y se le vuelve el computador como 1000 veces más lento. Entonces ustedes empiezan todos desesperados a dar clic y no sé qué, y se les empieza como a trabar y ya no cambia de ventana y entonces llaman al administrador de tareas y también está trabado, ¿sí? Y entonces le dan clic, 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 y pues nunca les va a salir un avisito que les diga, has dado clic 300 veces, tu computador se ha desbloqueado o una vaina así. Eh, Ustedes entre más instrucciones le den al computador, más instrucciones se van guardando en la fila de instrucciones y que están atrasadas, ¿sí? Entonces más trabado se va a poner. ¿Listo? Pero ¿cuál es el problema fundamental? Por ejemplo, que se les acabó la memoria RAM. Por eso una de las cosas que uno primero debe hacer para repotenciar un computador es aumentarle la memoria RAM en lo posible. Y si van a comprar, no sé, un Mac o algo así, o muchos computadores actuales de Lenovo, hay que revisar muy bien si le pueden actualizar la RAM. Y si viene soldada, por tamaño o lo que sea, tienen que comprar el computador con la mayor RAM que puedan. No compren computadores con 4 GB de memoria RAM, así sea que el presupuesto lo tienen limitado. Lo van a lamentar, o sea, si uno tiene un presupuesto limitado, ¿sí? Y solo le alcanza para el de 4 GB, eso quiere decir que ese presupuesto le costó a uno mucho poderlo conseguir. Y si compran un computador así, no estoy diciendo que ya lo compraron y la embarraron, o sea, lo que uno ya hizo en el pasado uno lo puede cambiar, estoy hablando desde hoy en el futuro. Y si uno se compró un computador con esfuerzo y le alcanzó apenas para el de 4 GB y empieza a usarlo y se le empieza a trabar, se va a arrepentir aún más, porque de todas maneras esa plata le costó, ¿sí? Y va a sentir, va a tener ese buyer's remorse de haber comprado algo que no le satisface. Y entonces nada, yo sí le recomiendo eso, hay que buscar la manera de que al menos, miren, lo mínimo son 8 GB, lo mínimo. Idealmente 16. Pasar de 8 a 16 es brutal. Pasar de 16 a 32 ya no tanto, pues porque ya uno en 16 está bastante bien. Pero entre más es mejor. Entonces eso es lo que sucede, ¿sí? Entonces tampoco se confíen. Ustedes pueden generar un arreglo, por ejemplo, ustedes pueden pedir un arreglo muy grande que acabe su memoria RAM. Miren, por ejemplo, ustedes pueden escribir, voy a adelantarlos un poquito. Ustedes pueden escribir double data de 1000. Entonces estamos pidiendo 1000 eh, números double. ¿Alguien recuerda cuántos bytes se come un double? 64. 64 bits, ajá, entonces serían 8 bytes. Vamos a hablar en bytes, pues porque ustedes están acostumbrados a escuchar la memoria como megabytes, gigabytes, etc. Entonces 8 bytes, pero este no es 8 bytes, sino 8 bytes por 1000. Entonces esta vaina cuánto me da? Me da 8000. Entonces esta vaina es chiquitica, 8 kilobytes, ¿sí o no? 8 kilobytes, perfecto, no hay ningún problema. Pero resulta que uno puede declarar arreglos bidimensionales o tridimensionales. Entonces ahora vamos a hacer esto. Por favor me dicen cuánta memoria ocupa esto. Es apenas 1000 por 1000 por 1000. Yo voy a simular, miren, estamos simulando aquí un lago de 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro. Esa vaina para un lago es pequeño. Y entonces estamos haciéndolo en resoluciones de a metro. Entonces esto no tiene casi resolución. ¿Cuánta? 8.000 millones. 8000 millones, ajá, o sea, 8 gigabytes. Murió el computador. ¿Dónde está el sistema operativo? ¿Dónde están las otras aplicaciones? ¿Dónde está YouTube? ¿Dónde está Instagram? ¿Dónde está todo? Los videos de gatos. Ya perdimos. ¿Sí? Con un arreglo chiquitico, ta, ta, ta. Entonces, para que tengan ustedes cuidado, porque uno sí puede consumir la memoria. Así está en el heap, uno la puede consumir muy rápidamente. ¿Listo? Bueno, esto era como algo que quería contarles ahí por encima. Tengan en cuenta de nuevo que existen entonces, lo que acabamos de decir, existen dos memorias. Y la otra cosa, como les resaltaba, es observe por favor que el result no aparece.
¿Y por qué no aparece result? Resulta que result es una variable que solo existe dentro del contexto de la función. Básicamente ustedes tienen que mirar los corchetes. Result está encerrado entre el corchete de la línea 21 y el corchete de la línea 29. Entonces lo que podemos decir acá es que result es una variable local a la función. La función, digamos, no exporta sus variables para que todo el mundo lo encuentre, porque sería muy terrible un código en donde result fuera una variable global, que yo no lo he escrito, pero si ustedes saben, de pronto van a encontrar algunos tutoriales que llegan y escriben aquí, por ejemplo, en esta parte, escriben, declaran las variables aquí por fuera. Esto hace que ustedes se saquen cero. En cualquier código que hagan así les dé bien. Esto es una variable global. Global quiere decir que miren que no está acotada por ningún corchete, ¿sí o no? Entonces todo el mundo la puede ver. Esta es una forma de programar muy mal. Todo el mundo la puede ver, todo el mundo la puede modificar. Y como todo el mundo la puede modificar, el flujo lógico de este código va a ser muy problemático. A veces se resuelve, esto se puede aceptar, a veces se resuelve poniéndole un const. Entonces yo estoy declarando la constante. Todo el mundo la puede ver, pero no todo el mundo la puede modificar. Entonces, al menos eliminé el problema de la modificación. Esto se llama declarar una variable constante global. Pero si ustedes programan así o ven tutoriales así, que para poder escribir global result por acá y result por acá, malo, terrible, ¿listo? Mal ese código, no lo sigan. Pero hay gente que programa así. Entonces, esto se llama una variable global porque no está acotada entre unos corchetes y por lo tanto la puede ver todo el mundo. Nosotros tenemos que tratar de trabajar en variables locales. Pues, por ejemplo, pregunta, ¿este nmax es global o es local? Y si es local, ¿local a quién? Es local a la función main. Muy bien. O sea que la función SumPy no la va a poder ver. ¿Este n es local o es global? Y si es local, es local. Pues es local de la función SumPy. Excelente. Y ustedes han visto que algunas veces nosotros hemos escrito aquí int n. ¿Se acuerdan? A veces no lo ponemos aquí afuera, sino aquí adentro. Si yo le pongo int n, ese n, en ese caso, voy a ponerlo aquí al frente. Si yo escribo for int n igual 0, bueno, lo que sea después, si pongo corchete acá y acá, mi pregunta para ustedes es, ¿este n es global de toda la función o es local del for? ¿Le pertenece al for? Solo al Le for. pertenece al for, exactamente. Como yo lo declaré acá y como está pues metido dentro de un contexto de corchetes, le pertenece al for. Yo puedo tener, vamos a ponerlo acá, yo puedo tener otro int n acá, y esto es una muy mala práctica de programación, pero esto es válido. Y este n, digamos que esto es una función, entonces supongamos que así empiezan esos corchetes. ¿Listo? Este n que tengo acá se puede ver en toda la función, ¿sí? En estos corchetes globales. Y este n que tengo acá solamente se puede ver aquí. Entonces, estas dos variables uno dice changos, pero los dos son enteros, los dos se llaman n. No son iguales porque tienen alcance diferente. O sea, están en sitios diferentes de la memoria, finalmente. Entonces, digamos que esta es la memoria RAM, y entonces el primer n se puso por acá, y cuando se entró en el for, se creó otro n por acá, y cuando se sale del for, ¿saben qué pasa? Chao. Se elimina este n y queda el otro. Obviamente este código es horrible, porque pues tenemos dos variables que se llaman igual, pero no son las mismas, entonces es horrible. Pero esto puede pasar. Entonces por eso ese concepto del alcance es importante. O sea que el for se le puede considerar como una función reservada o algo así, no sé cómo preguntar. No, más bien es un contexto. El for tiene su propio alcance. Cuando tú utilizas los corchetes, cualquier corchete te puede generar su propio alcance. Es que te voy a mostrar un caso aún más particular. Mira, imagínate que tú tienes una función así. Lo que importa son los corchetes, ¿listo? Sí, es que lo preguntaba por eso, porque el for también tiene, o sea, inicializa sus corchetes
Y tiene sus parámetros también, o sea, Exacto, entonces si tú tienes parámetros declarados dentro de esos corchetes, esos son parámetros locales del for. Pero mira, ni siquiera necesitas el for. Si tú haces esto, esas dos variables son diferentes. ok, ok, ok. ¿Ok? Porque Sí. esta que está en este contexto está ubicada en un sitio diferente de memoria porque tiene otra visibilidad diferente a la que está aquí afuera. Y entonces uno tiene problemas, ¿no? Con esta forma de programar tan horrible, porque entonces, si yo escribo int m igual a n por 2, y ahí, pues bueno, inicialicémoslas. Pregunta, ¿cuánto vale m? ¿2 o 4? 2. 2. ¿Por qué? Porque cuando yo refiero aquí una variable, el compilador busca la que está más cerca en el contexto. Entonces primero coge esta local y no esta, que para él es como más global, como que está por encima, ¿listo? Si yo quiero que utilice la que está por fuera, porque yo insisto en que tiene que llamarse las dos n, tengo que utilizar el operador de resolución de alcance, que ustedes ya lo han visto en el caso de STD y cosas así. Y con esto ya me estoy refiriendo a la que está por encima de mi jerarquía. Pero si ven que es un enredo tenaz, solo por utilizar los mismos nombres. Entonces, el concepto importante acá es que entonces tenemos variables globales y locales que van a estar predeterminadas pues, por este alcance. ¿Listos? Profe, una Profe, pregunta. ¿Nos vale. podrías dar un ejemplo de variable global, por favor? ¿Me repites, por favor? Que si nos podrías dar un ejemplo de variable global. Es que veo que la mayoría son como locales respecto a alguna función o alguna forma. Sí, digamos, vamos a editar el código este. Vamos a editarlo acá y lo vamos a poner para que veamos eso. Voy a poner aquí una variable global, pero constante, ¿listo? Const double data igual a 0.98. ¿Listo? Esto es una variable global porque mira que el alcance de esta variable, ¿cuál es? Como no está metida dentro de unos corchetes, quiere decir que su alcance es a nivel de archivo, o sea, todo el mundo la puede ver. Entonces, mira, lo voy a volver a visualizar. Vamos a ver qué. Listo. Entonces observa que aquí incluso el Python nos está diciendo, el visualizador nos está diciendo que hay una variable global llamada data. Y si es que apareció desde el principio, aunque mi ejecución está por acá, todo el mundo ya tiene acceso tanto a su valor como a su tipo de datos y demás. Y existe durante la existencia de todo el programa. Ah, listo, gracias, profe. De nada. ¿Había otra pregunta, creo? Sí, profe, yo. Ahorita en el ejemplo que tenía donde estaba un corchete y luego otro corchete, ¿hay una forma de sacar el dato que está dentro del segundo corchete para que lo saque el primero, por así decirlo? No. Buena pregunta. La respuesta es no. Y la única forma será convertir eso que está en ese corchete interno en una función que nos retorne el valor, precisamente. Vale, gracias, profe. De nada, buena pregunta. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Carlos dice, si no quieren confundirse, utilicen mayúscula o minúscula. Eso es cierto. C++ distingue entre mayúsculas y minúsculas. Y esa puede ser una opción. O ponerle nombres un poquito más descriptivos, ¿cierto? Que digamos no se llame simplemente n, sino iteración, en steps, cosas así, que uno pueda como diferenciarlas como de pronto de lo que son. Normalmente las variables se nombran como lo que son o lo que guardan y las funciones se nombran más o menos con lo que hacen. Son verbos. Una función es una acción. Entonces, bueno, entonces ahora sí, ya que tenemos como estos concepticos, vamos a ir avanzando. Entonces observen que yo avancé acá, él no ha leído nada, le estaba ejecutando ahora, ya ejecutó como este corchete, digamos, entró más bien. Argc vale 1, argv no tiene nada, pues argc es el nombre del ejecutable, no le pusimos argumentos. Voy a seguir, voy a ejecutar ahora la línea 15, la línea 15 le voy a poner un valor a nmax, aquí está, nmax, 5. Entonces miren lo que va a pasar ahora, presten atención por favor, otra vez, disculpen que les diga eso varias veces, pero es que pues bueno, todo lo que uno les dice es importante, pero esto es importante de verdad. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué significa esta línea? Esta línea dice, voy a llamar a una función llamada cout, porque realmente es un operador, que va a recibir una cadena, la va a imprimir y va a recibir después el resultado de esta función. Entonces, para poder ejecutar esta vaina, lo que va a tener que hacer nuestro programa es entrar, ¿sí? Va a entrar a esta función porque él no puede imprimir como esta cadena de texto. Eso no es una cadena de texto. Aquí estamos imprimiendo el resultado
de llamar a la función SumPy con este argumento. Entonces él tiene que entrar primero a la función SumPy, ¿sí? Su llamada, el flujo de ejecución se va hacia la función SumPy. Él hace el cálculo que se necesita hacer y retorna, nuestra función va a hacer el cálculo y va a retornar un valor. Y ese valor es el que se va a reemplazar en esta zona y el que se va a imprimir. Entonces observen que tan pronto yo le diga next, además lo primero que va a hacer es meterse acá. Pero quiero que vean qué va a suceder también con las variables. Ahí va. En 3, 2, 1. Entré. ¿Qué pasó? Observen que en el stack, tan pronto entramos a la función, aparecieron aparecieron nuevas variables. Si observan que no es que la función main pueda ver a result, ni pueda ver a n, ni nada, aunque yo acá, yo no copié completo. Así, aunque yo aquí estoy retornando esta cosa, él no puede ver eso. Él lo que va a retornar, mejor dicho, aquí estamos retornando un número. La función main lo que va a ver es ese número y eso es lo que va a reemplazar acá. Ella no ve las variables internas, esa implementación está separada. Entonces, tan pronto entre aquí a este nuevo alcance, como pueden ver ustedes, es un nuevo alcance. Entonces él dice, listo, aquí me están pidiendo una variable n, me están colocando una variable result, todo esto es local a la función SumPy, a estos corchetes, me están colocando una variable n minúscula, observen, ahí están. Y entonces vamos a empezar a hacer, miren, presten atención, por favor, a lo que le va a pasar. El valor de n no está definido, observen, cuando estamos aquí a punto de entrar a la función, no está definido. ¿Qué valor creen ustedes que en el siguiente paso va a tener la variable n mayúscula? ¿Qué va a salir acá? ¿Un 5? Un 5. Lo que va a suceder es que el valor de nmax, que es el número 5, se le va a copiar a esta nueva variable. Ojo, esta n mayúscula, el hecho simplemente de que les aparezca a usted esta n mayúscula acá, y aquí nmax aparezca como en una casilla diferente, implica que son variables diferentes. Entonces no es que esta n mayúscula en este momento, como estamos escribiéndolo, sea el mismo nmax. No. Se crea una nueva variable entera y el valor que tiene este nmax se lo va a copiar acá. Obsérvenlo. Ahí va. 1, 2, 3. Ahí está el 5. Pero no son la misma. Aunque tengan el mismo valor, están ubicados en sitios diferentes de memoria. Bueno, ahora al result se le va a dar un valor. Tin. Ahora a n se le va a dar un valor. Tin. Y ahora vamos a entrar al bucle. Entonces lo voy a dar varias veces para que vaya haciendo el bucle. Se va acumulando, ¿cierto? N5, listo. Este es el último, ya salió. Entonces miren que el resultado quedó en este valor. Y ahora entonces se va a retornar este resultado para volver acá. Observen lo que sucedió. Veníamos, llegamos acá y pegó un salto. Hizo esto. De hecho aquí pega otro salto, ¿cierto? La función raíz cuadrada, pero no se entra ya a mirar qué está haciendo. Retorna esto y va a volver aquí a esta línea, la línea 17. Le vamos a dar next. Por favor, presten atención a lo que va a pasar en este momento que yo me salga. Me voy a salir. ¿Qué creen ustedes que le va a pasar a estas variables que están aquí locales de la función SumPy cuando yo me salga de la función? Se van a desaparecer. Desaparece. Se van a desaparecer, exactamente, porque salí del alcance de esa función. Next. Desaparecieron. Volvimos acá, se escribió lo que retornó la función y ahora sí puedo escribir todo el mensaje. The value of pi is, notación científica, aquí se cifras decimales, todo bonito. Y ahora pues ya vamos a terminar nuestro código y vamos a salir. Y termino. Entonces es muy importante tener claro lo del alcance. Voy a hacer aquí una magia. ¿Alguna pregunta en este punto? Ninguna, listo. Miren lo que voy a hacer acá. Voy a hacer un error. Voy a poner n igual a 4. ¿Ustedes creen que eso se puede? Siento que esta variable int n tiene una copia. Sí. Pero no está inicializada. Es que no sé. Ahí me confundí. Aquí no está inicializada porque la estamos declarando como un parámetro. Eso es correcto. Se supone que se inicializa cuando llamemos a la función, se inicializa con la copia del valor con la que la llamamos. Pero miren que ahora yo estoy aquí modificando esto. Vamos a ver qué consecuencia tiene esa vaina que yo hice ahí.
Uno no debería modificarla, ¿cierto? Uno no debería modificarla porque pues si a mí me llaman con un valor, yo no debería cambiarlo, ¿sí o no? Sí. Y mi pregunta para ustedes, ya se está trabando. Vamos a ver. Mi pregunta para ustedes es, bueno, yo hice n igual 4 y me tiré la suma. La suma ya no va a ir hasta 5 como estaba acá, sino hasta 4. Pero ¿será que al yo haber hecho esto y teniendo en cuenta que cuando yo llamo a mi función con nmax, eso se le copia a n, ¿será que yo también cambié a nmax? No, solo cambia n. ¿Por qué? Porque pues como n es local a la función, no sé, no puede como que cambiar variables que no están en su alcance, ¿no? Muy bien, porque yo solo copié el valor, pero las variables nmax y n mayúscula están en sitios diferentes de memoria, ¿sí o no? Sí. Entonces vamos a ir, miren, ahí n vale 5, nmax vale 5, y yo cuando hago esto, cambié a n mayúscula, pero no cambié a mi nmax, porque son variables diferentes, están en alcances diferentes. Ahora, ¿ustedes qué dicen? Eso que yo hice en la línea 24 no debería hacerlo, digamos, yo estaba ensayando, tenía errores, entonces yo dejé eso ahí, pero yo debería quitar esa línea o la puedo dejar y ya. Pero ahí Es se un pierde error. como el dinamismo del programa, ¿no? Queda Exacto, estático. exacto. Muy bien. Perdí el dinamismo de mi programa, pues porque yo tal vez estaba haciendo ensayos, pero yo creo que a ustedes les ha pasado, a mí me pasa a veces, que por hacer pruebas yo hago esto y después se me olvida quitarlo y entonces ahí tengo problemas, ¿sí o no? Entonces pierdo el dinamismo. Y una forma de darme cuenta de estos errores es, si esta variable yo no debería cambiarla, ¿qué es lo que yo debo escribirle a una variable para que no la cambie? Para yo asegurarme de que no la voy a cambiar así tenga solo un ojo abierto y esté trabajando a la 1 de la mañana. Por Const. constante. Constante, excelente. Entonces yo le pongo el const, pero tengo que poner en la declaración y en la implementación. Entonces observen que si ahora trato de compilar este código, es el mismo compilador el que me va a decir, ole, usted no puede hacer eso. Miren, aquí está, assignment of read only. Cuando yo le pongo el const, es read only, del parámetro n. Y entonces digamos que es chévere que el compilador me diga a mí dónde están mis errores, entonces yo lo quito. ¿Está bien? Entonces el const nos permite tratar de prevenir ese tipo de cosas. Si hay algo que no debería cambiar, no supongamos que eso no cambie, no nos pongamos a suponer. Seamos explícitos, ¿se acuerdan? Ser explícitos en la programación. Entonces lo aclaramos constante y nos salvamos. Y miren que ahora va a funcionar igualito. Porque yo solo le dije fue el tipo de, digamos, de si lo podemos modificar o no, pero vamos a seguirle copiando. Cuando se declara, le vamos a seguir copiando los valores. Observen que da todo igual. Y miren que ahí le puse el valor de 5. Esto es como una declaración y lo inicializa con el valor con el que se llamó. Y listo. Todo funciona igualito, pero nosotros con el const, nos hemos asegurado de que no vayamos a cometer errores raros. Entonces, esto que estamos haciendo acá, llamando así, declarando así nuestras funciones, se llama pasar por copia. Estamos copiándole valores. Voy a quitarle el const. Un momento. Y miren lo que voy a hacer. Aquí va a empezar ustedes a ver el operador ampersand en otros contextos. ¿Cuál será la consecuencia de yo haber hecho eso? Pues compilemos y miremos a ver. Vamos sobrecargando ese man. Que no le gustó. Binding reference of type int to constant. No, pero... ok. Bueno, es por un tipo de datos, como aquí yo le puse a esta variable que era const, a este nmax, y aquí sí le estoy especificando que esto era como con una referencia, que eso es lo que está haciendo aquí. Él dice, usted me lo pone aquí como const, perdón, como int, que le puede modificar, pero realmente aquí me lo puso como const. Mire, lo va a hacer, simplemente le voy a quitar el const. Vamos a ver. Desperdiciamos una compilación. Ojalá que no vaya a seguir pregando. Listo. Todo va igual. Yo le doy next. Todo va igual, todo va igual. Fíjense, por favor. Ojo, le puse un ampersand. Por favor, fíjense en la relación que pasa entre nmax y n. Mayúscula. ¿Hasta ahí vamos bien?
Miren lo que está diciéndonos. Ya no tenemos una variable aquí que está independiente de la otra. Ahora nos está diciendo que hay una relación entre las dos. Cuando ustedes ponen este ampersand, están creando algo que se llama una referencia. Es como un alias. Por ejemplo, mi hija o mi hijo me llaman a mí William o me llaman papá. Es un alias, pero es el mismo objeto, ¿cierto? A veces con la niña me pasa que me trata como cuando Bart le decía Homero al papá y no le decía papá. La niña me dice William Fernández y no me dice papá. Me pasa lo mismo. Pero es un alias, ¿sí? Somos el mismo objeto. Papá o William somos el mismo objeto. Entonces, cuando ustedes utilizan esto, están creando una referencia, un alias, un apodo, pero es el mismo objeto. Están en la misma dirección de memoria. ¿Y eso qué consecuencias puede tener? Las consecuencias es que si ustedes hacen este cambio, ¿ustedes qué creen que pasará? ¿Ahora sí estamos dejando quieto la variable original o la estamos modificando también? Hagan sus apuestas. No, ahora sí se modifica. Sí, ahora también se va a modificar en Emacs. Ahora también se va a modificar en Emacs, exactamente, porque ahora es la misma. Simplemente le pusimos un apodo. Miremoslo. Profe, ¿y si se quiere hacer eso con, o sea, por ejemplo, que poner otra referencia, pero a otra variable, o sea, que se ponga un apodo a otra variable, ¿cómo se le hace? Porque ahí todas irían al mismo sitio, ¿no? Todas las que les pongan person. Depende. Ya ahorita miramos en un ejemplo con más argumentos y te muestro cómo. ¿Listo? Ok. Acuérdame antes de seguir cuando terminemos este. A ver si entiendo tu pregunta. Entonces, miren, tan. Ese man es una referencia, entonces observen lo que va a pasar. Si yo escribo n igual a 4, realmente lo que estoy escribiendo es n max igual a 4. Miren, cambió. Entonces, esto es bueno y es malo. ¿Qué parte es buena? No creo copias nuevas. Eso es bueno porque, por ejemplo, si yo no le estoy pasando un entero, porque es que un entero es una bobada, pero si le estoy pasando 1.000.000 de enteros en un arreglo, sería terrible que cada vez que yo llame a mi función, cree 1.000.000 de enteros nuevos. Entonces es bueno no crear esas copias innecesarias. ¿Listo? ¿Qué es malo? Que puedo cambiar a la variable original sin darme cuenta. Pues porque aquí yo creo que estoy cambiando esa n y tengo sueño y no me doy cuenta y soy de ARCS, entonces estoy confundido trabajando de noche. Entonces, ¿qué puedo cambiar a la variable original? ¿Cómo podemos quitar lo malo y quedarnos solo con lo bueno? Esta es de las pocas ocasiones en que... ¿Cómo ustedes evitan que algo se cambie? Que no quieren que se cambie. Con una constante. Constante. Exacto. Solución, usar const. Vamos a ver, estos hackers que me sugirieron eso. Entonces yo tendría que ponerle aquí const int este man también lo vamos a aclarar const para que, bueno, no sé, vamos a ver si no molesta el compilador con eso. Pues, bueno, como lo puse const int, claramente esto ya no se va a poder hacer, ¿no? El mismo compilador me va a botar el error. Entonces ya lo... Listo, todo igual, todo igual, todo igual, todo igual, todo igual, todo igual, pero todo funciona igual. No hay ningún problema. ¿Listo? Profe, pero por lo menos en este caso, ¿qué objeto tendría que ser ¿cómo es que se llama? ¿La referencia? La referencia y bloquearlo con la constante. Enseñarles a ustedes eso. Ah, ok. No, es que pensé que tenía Sí, no. No, aquí sí. no tiene más significado, sino como mostrarles a ustedes este tipo de cosas. Obviamente lo hago con unos ejemplos que uno dice, pues, no me estoy ahorrando nada con copiar un entero realmente. Pero es a futuro para que ya tengamos ahí como clarito, con casos muy sencillos esto. No, en este caso realmente no tiene mucho impacto. Yo cuando aprendí las referencias y el concepto, todo era con referencia, no sé qué, pero eso no tiene casi impacto en enteros, dados y cosas así. Sí, esas temporales casi no. Es más, el compilador puede optimizar esas cosas por nosotros. Pero Ok, cuando hablemos de vectores y cosas así, va a ser más útil. ¿Listo? ok, pero sí vamos a ver un ejemplo luego de donde sí se usa, o sea, sí tiene utilidad esto que acabo ¿Dónde de... tiene mayor impacto? Sí, Ah, señor, con listo, arreglos, con arreglos. listo, súper. El otro ejemplo, la otra pregunta que me hacían era que quisiéramos hacer dos referencias. No, es que no entendí.
Sí, profe, es eso, porque pues ahí, si uno le pone ampersand, pues todo iría al mismo, o sea, al mismo lado, ¿no? Pero Cualquier variable que yo cree. digamos que si tú, pensemos por acá, tú quisieras tener dos argumentos, digamos, ¿sí? No, o sea, por ejemplo, bueno, pues sí, aparte de ahí, o sea, en otro lado, porque ahí creaste uno para n y luego a todo lo que le pones ampersand, eh, lo mandas para allá. Es que no entiendo bien tu pregunta, pero vamos a tratar de entender. La idea es la siguiente, cuando tú pones el ampersand acá, tú estás diciendo que el primer argumento, y el único en este caso con el que se llama la función, realmente es una referencia, pero solo ese. Entonces cuando yo le pongo aquí este nmax, lo que estoy diciendo es que ese man, lo que va a pasar es como un apodo para este n, pero si hubiera más argumentos u otras variables, no pasa nada porque esa asociación solamente se hace por el orden de la llamada. Ah, ok, ¿Sí era eso? sí. Ok, menos mal, porque no entendía bien tu pregunta. Sí, no, es que, bueno, estaba confundido, gracias. No, pues para eso son las preguntas, listo. Entonces, digamos que aquí, pues obviamente uno dice ya se está enredando, pero es para mostrarles a ustedes que uno puede llamar por valor, por referencia. Y lo último que les quiero mostrar es precisamente lo que les dije, que si uno mete dentro de un for una variable, ¿qué pasa? ¿Estas dos n serán iguales? ¿Serán diferentes? ¿Qué pasará? Vamos a compilar. Estoy tratando de buscar cómo instalar localmente este Python Tutor para no sobrecargarles el servidor, pero los manes no tienen liberado eso. Entonces, miren, next, next. Bueno, aquí vamos normal, normal, normal. Queremos entrar allá. Primera cosa, miren, cuando llegamos a la función existe un n minúscula, que es este, un result, que es este, y este n mayúscula que va con una referencia. Pero miren que no hay dos n's, ¿no? Por favor, miren lo que sucedió ahora, cuando llegué al for. Él me está diciendo que hay un n que está en la línea 26, que es este, que tiene valor 0, y hay otro n que está en la línea 28. ¿Por qué me los diferenció? ¿Por qué creen ustedes que ahora hay dos n's? Pues porque están en espacios de memoria distintos. Exacto. Estos son alcances diferentes. Este for tiene su propio alcance dentro de sus corchetes. Entonces, aquí internamente no voy a modificar a esta n, sino a esta n local. Que por eso les digo, eso es una forma de enredarse feo. Miren que hay una que está cambiando, pero la otra está quieta. ¿Y qué le va a pasar cuando me salga del for? ¿Qué le va a pasar a este de la línea 28, a esta n? ¿Qué creen? Desaparece. Desaparece. Muy bien, están volando ustedes. Eh, desapareció. Y me quedó la otra n que nunca la usé. Y todo es igual. Y terminamos. Entonces esto, pues para que ustedes vean que los corchetes son importantes, que si definimos variables internamente dentro de los corchetes no son las mismas que si están por fuera, que es bueno nombrar bien las variables. Nombrar las cosas es uno de los problemas a veces más difíciles, ¿no? Realmente. Y las cosas y los objetos y las personas y todo. Cuando nosotros íbamos a nombrar a los niños también, eso fue más difícil. Y no lo iba a llamar N o K o I o algo así. Entonces sí, fue complicado. Bueno, preguntas antes de seguir. Muy bien, Carlos, así era. Profe, ¿estos conceptos son globales para todos los lenguajes o...? Buena pregunta. Digamos que lo que puedo decirte es lo siguiente. Observa que cuando tienes variables por referencia, esas variables por referencia son, digamos, alias. O sea, tú no estás creando objetos nuevos, entonces no estás gastando memoria. Normalmente en lenguajes como Python, si tú tienes una variable, digamos, a igual a 3, y después dices b igual a a, ahí tú estás creando un alias. Y si después dices b igual a 9, estás cambiando a a. B es un alias. B no es una nueva variable en un nuevo sitio de memoria. Si tienes arreglos en un PY, disculpen, entonces tú tienes, digamos que A es una lista, 3, 4, 5. Bueno, hagámoslo con listas. Si tú haces esto, tú tienes que pedirles como que haga una copia. Porque si tú lo haces así, de nuevo, y yo creo que esto más bien es para listas, no sé si funciona para variables, pero sí para listas estoy seguro. Si tú haces B igual a A, entonces de nuevo B es un alias de A. ¿Por qué?
porque entonces cada vez que yo hiciera esta cosa me crearía una nueva lista y gasto ineficientemente recursos. Si uno lo que quiere es una copia, no puede utilizar, digamos, varios métodos, como por ejemplo pedirle que me extraiga todo con estos slices y así yo cree un nuevo arreglo B. Entonces, el concepto, digamos, de referencias sí es como, como que me permea varios lenguajes. En Java, yo no sé cómo crear las referencias, pero sí sé que sí se puede llamar por, pues yo creo que se utilizarán punteros. En C++ se puede utilizar también como punteros como en C. Eh, y digamos que eso existe, la forma de crear referencias. Y digamos que en el fondo recuerda, estoy tratando de evitar crear variables temporales que me puedan gastar demasiada memoria. Si creo variables temporales enteras y eso no importa. Pero si son millones de datos, ahí sí importa. ¿Listo? Vale, es que yo he escuchado mucho que hablan de que C++ es muy bueno como controlando los espacios de memoria, pero no sé si eso es verdad o no es verdad. En C++ tú controlas la memoria, ese es uno de los fuertes, las fortalezas y desventajas también, porque tú, o sea, por ejemplo, hay una cosa que se llama punteros, donde tú puedes declarar una variable que guarda direcciones de memoria. Entonces yo le puedo decir, mira que este contexto, en donde estoy utilizando el ampersand, aquí yo le estoy diciendo es que me saque la dirección de memoria de acá. Es muy diferente, cuando yo la escribo acá, la gente dice, no, es que ahí usted está pidiendo la dirección de memoria de n, acá. Eso no es del todo correcto, ¿listo? Aquí estoy creando una referencia, en el fondo tiene que ver con una dirección de memoria, es verdad, pero estoy creando una referencia. Básicamente lo que quiero que veas es que acá, cuando tienes el ampersand, está rodeado de dos cosas. No está actuando como un operador unario de un solo operador, sino binario. Entonces, cuando él entiende que a la izquierda tiene un tipo de datos y a la derecha tiene un nombre de algo, él entiende que lo que le están pidiendo es una referencia. Pero cuando estamos acá, en este punto, está actuando de forma unaria. ¿Sí ves que solamente tiene un operador a la derecha, que es el A? Sí, señor. Ujú. Entonces, cuando ustedes hacen esto, ustedes están extrayendo la dirección de memoria. Imagínense, están extrayendo una dirección de memoria. O sea, esa vaina les va a decir a ustedes en la memoria RAM cuál es la dirección de memoria de esa variable. Como esas direcciones pueden ser tan grandes, esto lo imprime en hexadecimal. Y estas variables punteras, entonces guardan direcciones de memoria, no guardan valores, guardan direcciones de memoria. Entonces uno empieza, eso que salía ahí, esa flechita, eso es un puntero. Entonces uno puede empezar a jugar con direcciones de memoria y uno puede decirle, vaya la dirección de memoria tal y haga esto. Y eso es muy rápido, pero tiene un gran poder. Si yo me equivoco de dirección de memoria, puedo hacer que mi aplicación se muera completamente con errores. Puedo hacer que mi computador se muera. Puedo hacer que yo haga una aplicación en donde alguien haga que mi computador o que mi aplicación se muera y que al morirse entre en un estado de kernel en donde tiene aplicaciones de root, bueno, privilegios de root y pueden hackearme completamente el sistema y cosas así. Pero una de las razones de que C++ sea tan rápido es que podemos manipular directamente casi que la memoria. Por eso le llamo un lenguaje, es un lenguaje de alto nivel, pero es close to metal también, o sea, es muy cercano como la máquina. Y cuando ustedes ven estos lenguajes de programación como C, C++, sufren un poco porque no se les están escondiendo todos estos conceptos que sí se esconden, por ejemplo, en Python, pero ustedes entienden mejor cómo funciona la máquina y entonces se vuelven más eficientes incluso en Python. Pero cuando uno ve Python desde cero y digamos, no se hablan de estos conceptos por debajo, lo que está sucediendo, están muy abstraídos hacia arriba, entonces resulta que de pronto uno empieza a hacer aplicaciones que son, para su tesis, lo que sea, que son muy lentas porque no tienen en cuenta lo que está pasando por debajo. Por eso les decía que pasar de C++ a Python es mucho mejor y más fácil que pasar de Python a C++ o cosas así. No es imposible, pero pues hay unos conceptos que nos sirven mucho y que subyacen la programación en las máquinas clásicas actuales. eh, y ustedes, es poco probable que vayan a tener un computador de general purpose, o sea, como los que tenemos nosotros para trabajar, digamos, de propósito general, cuánticos en nuestra escala de vida. Sí, pueden haber algunos prototipos y que hacen una medición y tales, pero a temperatura ambiente, miniaturizados y de propósito general, eso falta muchísimo. Pues esperaría que no, pero de acuerdo a la evolución de la tecnología, pues sí, va a suceder, claro que sí, pero pues todavía no. ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta? Sí, sí, señor, súper clara, muchas gracias. Listos, gracias por la pregunta. Yo quería contarles otra cosa acá, pero se me acaba de olvidar. Bueno, aprendimos un par de cosas, ¿no? Importantes. Bueno, entonces hay uno no controla los lenguajes de alto y bajo nivel, ¿verdad, profe? Es que, digamos que yo cuando aprendí C++, C++ como venía
como una extensión de C poniéndole objetos y luego tenía también programación genérica de templates y después tenía un poquito de programación funcional. Entonces se decía que era de alto nivel. Porque bajo nivel, ¿qué es? Bajo nivel es assembler, ¿sí? O sea, yo estoy escribiendo en assembler, en lenguaje de máquina, eso es bajo nivel. C se habló como un lenguaje de alto nivel, porque yo no tenía que escribir assembler, yo escribía bajo una gramática y se convertía en assembler a partir del compilador. Pero luego apareció C++, entonces que está como encima, y después uno habla de Python y eso tiene mucha abstracción, o Java que tiene, mejor dicho, programación orientada a objetos metido en todo. Entonces uno puede empezar como de diferentes altos niveles. Entonces uno podría decir que Python es de más alto nivel que C++, sí, pero ambos son de alto nivel en el sentido que no estoy escribiendo assembler, ¿sí? Pero sí, es diferente. Yo lo que siento es que para mí Python es como un lenguaje que tiene una interfaz como tan fácil de poderla entender que me permite como resolver otros problemas que serán mucho más difíciles y para pues en C++. Y yo al verdad, al final lo que voy a hacer es una combinación lineal entre los dos en donde yo utilice apropiadamente cada una de las herramientas, ¿sí? Si voy a abrir un tornillo, pues tratar de utilizar el destornillador apropiado y pues darle martillo con una puntilla hasta que haga un hueco. Entonces, al final viene es como tratar de mezclarlos apropiadamente en sus rangos. Y si utilizo Python, incluso así sea alto nivel, yo tengo que tener en cuenta lo que pasa en bajo nivel en el computador, porque yo tengo que de todas maneras decir, bueno, pero este for que estoy haciendo acá en este arreglo, en esta lista, es muy lento. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo en cuenta que esa lista no está contigo en memoria. Entonces debería utilizar NumPy porque esos son arreglos contiguos en memoria y de datos homogéneos. Entonces vuelven a resurgir esos conceptos que vamos a ver acá de los arreglos homogéneos y contiguos en memoria y demás. ¿Listo, Juan Pablo? Con tu pregunta. Bueno, listo. Entonces me hice ahí como una ramificación, pero vimos unos conceptos que me parecen súper útiles y ya los vimos, listo. Espero que hayan tomado nota. Y entonces aquí Juan Diego ya hablaba de scope. Muy bien, Juan Diego. El scope es la clave, el alcance. Scope se dice en inglés. Entonces vamos a continuar con nuestra tarea. Después, miren todo el jugo que le sacamos a este problemita. Ustedes ya lo tienen. Lo voy a compilar. Lo voy a ejecutar. Segmentation false. ¿Por qué? ¿Por qué me falló? Faltó el argumento, profe. Faltó el argumento, muchas gracias. Faltó el argumento porque él está esperando un argumento. Te lo va a decir, venga, ¿cuánto me da pi si solamente tengo 10 elementos? Entonces me dice, pi es 3.04. ¿Cuánto me da si solo tengo un elemento? Pi es 2.45. ¿Cuánto me da si tengo 5? Pi es 2.96. Si tengo 6, 2.99. Ya casi vamos a hacer la aproximación de pi igual a 3, ¿cierto? Ahí está, mire, pi igual a 3. Con 7 elementos. 7000. Pi igual a 3.14, 14. Bueno, 3.15926, entonces 70.000. Infinito. ¿Qué pasó? ¿Ustedes qué creen que sucedió acá? ¿Cómo me va a dar que pi es infinito? Hubo un overflow ahí en el n por n, supongo. Excelente, excelente, muy bien. Hubo un overflow aquí en el n por n. 70.000 por 70.000, 7 por 10 a la 4, por 7 por 10 a la 4, me das 49 por 10, así es que 14. 49 por 10 a la 8, 49 por 10 a la 8 es 4.9 por 10 a la 9, esto es 49, está por encima de los 2.000 millones que tenemos de rango en los enteros. Entonces aquí localmente este man tuvo un overflow. Cuando hay un overflow el número se vuelve infinito, cosas así, entonces esto se vuelve un número que no está bien representado. Entonces por eso nos daña todo. Disculpen un momento. En un momento, dale hija, entra. Disculpen. Es que mi oficina, entre comillas, está en mi cuarto, en una esquina y con una mesa de esas de tierra caliente. O sea, mejor dicho, es una cosa que usted no se imagina, es como 1 metro por 50 centímetros. Y la niña entra a este baño, entonces por eso escucharon eso, disculpen. Bueno, lo que les venía diciendo es que ahí se dan cuenta que tampoco se podamos hacerlo arbitrariamente, ¿sí o no? 7000, cosas así. Y ahí vamos mirando. Bueno, volvamos al taller. Entonces, en el taller nos dice, vamos a aprender a imprimir aún los datos. Yo quisiera lo siguiente, a mí me gustaría como ver esto qué tan rápido, bueno, mejor dicho, cómo va cambiando en función de n, cómo va cambiando
esta aproximación para yo poder hacer una grafiquita y poderme dar cuenta más o menos de cómo es que la cosa está convergiendo. Yo lo puedo hacer de dos maneras. Una forma es jugar acá. Les voy a mostrar algo que realmente ustedes no tienen que saber, pero les voy a mostrar que uno en la consola puede hacer loops. Yo le puedo decir for, digamos, iter o i, in, yo no me acuerdo cómo es esa sintaxis, le voy a decir que empiece en 1 y que vaya hasta 1000, lo voy a hacer así. Punto y coma, le voy a decir, haga lo siguiente, do, llame a punto out, pero quiero que lo vaya llamando cambiando este argumento. Esa sintaxis les debe parecer rarísima. Pero lo que estoy diciendo, les voy a declarar una variable que se llama ii, que va entre 1 y 1000. Por cada uno de esos valores de esa variable, quiero que usted llame al programa de esta manera y él reemplaza, este símbolo de peso reemplaza el valor que tiene en ese momento y termina. Si yo lo hago así, miren que me está dando el valor de pi. ¿Sí ven? En función de todo eso. Y yo podría hacer aún más cosas. Podría decir aquí eco, valor de i, punto y coma, y luego llamo. Entonces aquí me sale la iteración y me sale el valor. Pero entonces yo quiero que como que queden en la misma línea para poderla pintar. Entonces eco menos n, para que no me imprima nuevas líneas. Entonces ya casi lo logro. Entonces miren que ahora le voy a poner aquí un espacio, lo voy a poner dentro de una cadena. Miren. Y ahora lo que puedo hacer, esto es pura magia de la consola. Lo que voy a hacer es que esta segunda cadena me va a quedar solamente con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, el sexto campo. Hay mucha gente que programa así cosas de análisis, por ejemplo, de ADN, cadenas de texto. Yo una vez estaba hablando con un ingeniero que tenía como un archivo de Excel, no, ni siquiera, un archivo de texto que tenía como 300.000 columnas y como 400.000 filas. Y tenía que calcular, no sé, piensen, la suma de la columna 150.000 multiplicada por la suma de la columna 200.000, lo que sea. Y estaba tratando de abrirlo en Excel para hacer la fórmula. Y obviamente se le moría, sí, se le acaba la memoria y todo eso y se cerraba y no podía. Utilizando la consola, yo le mostré un comando, o sea, es trivial, que se demoraba menos de un segundo en hacerlo. A veces lo primitivo, lo viejo, lo que supuestamente se ve primitivo, lo que sí es viejo y supuestamente se ve primitivo, es más rápido y más eficiente que mucho. Porque por algo existe, ¿sí? O sea, la gente se enfrenta a esos problemas. Ahora voy a hacer una cosa acá, cut, le voy a decir que el delimitador es el espacio y le voy a decir que me quedo con el campo 6. Ah, miren eso. Ya me salió solamente el n y me salió el valor de pi, y ahora voy a redireccionar esto a un archivo, datos.txt. Ahí terminó, no salió nada en la pantalla, y si abro con les, por ejemplo, que eso sí lo tienen instalados ustedes, datos.txt, ahí están mis datos. Entonces ya lo puedo pintar. Ahorita vamos a entrar en más detalle con esto. Voy a utilizar GNUplot, y ahí está. Así que me lo pinte con líneas y puntos. Y ahí está cómo se va acercando en función de n al número pi. Entonces yo podría pensar que sí está convergiendo y cosas por el estilo. Podría pintar esto menos pi, cosas así. Observen todo lo que hice solamente con unos comandos. Pero si yo no sé hacer todo esto de la consola, pues más bien trato de que C++ me ayude. Y lo que voy a hacer es decirle a C++, oiga, venga, imprímame usted el archivito, más bien. Y no quiero que solamente me imprima el valor de pi, quiero que me imprima la iteración, quiero que me imprima el valor de pi, y quiero que me imprima el error relativo para yo poder ver qué tan rápido está convergiendo, porque pues ahorita en la figura que vimos estaba el valor de pi, cómo me va acercando, pero yo quisiera ver más bien esa distancia pi, qué tan rápido crece. Entonces lo que vamos a hacer es imprimir estas diferencias relativas. ¿Y con quién vamos a comparar? Pues con una constante que aparece en CMAT que se llama mpi. Esta constante pues es lo mejor que podemos representar en número pi en el computador. Y entonces nuestro código pues va a hacer muchas cosas, pero nos va a permitir ver qué tan rápido nos estamos acercando. Entonces, ¿cómo se hace para...? Bueno, alto. ¿Alguien ya sabía hacer eso que les mostré ahí en la consola? ¿Y si queda claro qué es lo que vamos a hacer en este momento? Bueno, hice dos preguntas. Primero, levante la mano si alguien ya sabía hacer esto que yo hice en la consola. Juan Diego, bien. ¿Y tú por qué sabes? Porque ya sabes programar. Ah, tú eres el que sabe programar. ¿Sí?
Sí, yo sé programar, pero en Python, o sea, C++ es nuevo para mí y estoy aprendiendo el resto de cosas, la verdad. ¿Ya has aprendido algo nuevo de Python de los comentarios o no? Sí, ¿O eso sí, no? no, sí, sí, como que he aprendido cositas como que el manejo de memoria, sé que en Python es diferente y pues sí me ha llamado la atención como que leer en libritos cómo funciona mejor la memoria en Python y tal. O sea, no sé, he aprendido el resto de cosas, la verdad, como que ha sido muy, muy chévere esto. Ah, bueno, me alegra. Los Vale. demás de pronto ahorita están saturados. Eso es normal, sobre todo si es la primera vez que uno se enfrenta, porque este curso está diseñado para que sea la primera vez. Entonces, tranquilos, ahí vamos. Y te toca seguir practicando. Juan Diego dice que también sí sabía. Ah, Juan Diego es el mismo. Listo. Entonces, vamos a tratar de hacerlos desde C++. C++ es bueno procesando datos, imprimiendo rápido y cosas de ese estilo. Si ya yo quisiera pintar, pues de pronto no es C++ mi herramienta. ¿Sí ven que yo utilicé otra herramienta para pintar? Ese es, digamos, también a veces la separación de preocupaciones. Uno no debe poner, entonces, no, entonces desde C++ va a hacer todo, entonces C++ también va a ser como mi nueva hoja de cálculo. No, nada de eso. C++ hace muy bien unas cosas, Python hace muy bien otras y cosas así. Entonces lo vamos a hacer por partes. Y para imprimir, ustedes lo primero que tienen que hacer es incluir un nuevo encabezado o importar un nuevo módulo en el lenguaje Python. Incluir un nuevo encabezado que es include fstream, file stream. Si ustedes se acuerdan, hay una que se llama muy parecida que es IOStream, que es input-output, para salida estándar, entrada estándar, error estándar, ¿sí? Input-output. Y este tiene la F es porque es para los archivos. Entonces tenemos que incluir esto. Listo. Para poder imprimir, yo voy a declarar un objeto de la clase ofStream, de output file stream. Bien, yo les voy a confesar una cosa. Me parece que es horrible la interfaz que tiene C++ para esto. Sí. Hay una vieja de C que me parece más fácil, pero tiene que ver con punteros, entonces no la usamos. Pero vamos a acostumbrarnos a que es así. Tampoco es que sea difícil, imposible, ni nada de eso. Entonces, bueno, aquí declaré un objeto llamado fout para que se parezca a cout, pero con la F de archivo, del tipo de datos ofstream. Obviamente este tipo de datos ofstream está metido dentro de esto, por eso lo debo incluir. Luego le digo a ofstream que me abra un archivo. Y este file name puede ser una cadena, un string o una cadena de caracteres. ¿Listo? Que tenga el nombre del archivo que quiero abrir. Pilas. Hay varios modos de abrir los archivos. Uno los puede abrir de solo lectura, uno los puede abrir de solo escritura, o les puedo abrir para hacer un append, para añadirle cosas. Si ustedes lo abren así, el man lo va a abrir para escritura. Y si el archivo ya existe, lo va a truncar, le va a borrar todo lo que había ahí. Entonces ustedes si le dicen, abra mi tesis, lo va a truncar, le va a borrar la tesis. ¿Listo? Tengan cuidado con eso. Luego yo estoy utilizando las mismas banderitas para decirle que me cree una Pregunta. función científica y con 15 cifras decimales. Señor, Es que uno puede entonces aquí cuando crea el objeto como que darle argumentos, ¿no? O sí, sí sea, se pues, puede. documentación. Si uno ahí pone pues el nombre del archivo, eso entonces lo hace o sea, ese archivo lo coge tanto de escritura como de lectura o solo de escritura o qué hace. No, digamos que tú tienes aquí solamente como dos opciones. Primera opción es decirle que lo vas a abrir como de escritura, o segunda opción que lo vas a abrir como de append, como añadirle, o sea, que no lo trunque, que no le borre lo que tiene, sino que empiece a escribir en la parte final de ese archivo. Pero en ambos casos es escritura, ¿sabes por qué? Porque el objeto es de tipo offstream. Ah, ya, ok, sí, Si quieres lectura es ifstream, ¿listo? listo. Gracias, Y otra profe. cosa que se puede especificar acá es que si es binario o no es binario, porque, bueno, yo no voy a entrar en detalles, pero a veces se pueden escribir las cosas en binario y no en texto. ¿Listo? Bien, gracias por la pregunta. Muy bien. Se puede hacer en la declaración de la variable o se puede hacer después con el open. Cualquiera de las dos. ¿Yo por qué utilizo el open? Porque me permite con el mismo objeto abrir varios archivos. De pronto si necesito eso. ¿Está bien? Vale. Vale, muchas gracias por la pregunta. Después le estoy diciendo que imprima notación científica con 15 cifras decimales. Y luego, entonces, si yo ya quiero... Otra pregunta ahí, qué pena. Dale, dale. O sea, yo vi en la documentación de CPP Reference que sí, el segundo, como segundo argumento al crear ese objeto, a veces le ponen stdios binary y pues quería saber qué significaba. Esa es la forma correcta de decirle que es binario. Esa B que yo puse, eso es mentira, eso es de C.
La forma de ponérselo en C++ es iOS binary. Ok, listo. Gracias, profe. Muchas gracias por acordarme. Listo, bien. Después pues le ponemos que queremos imprimir notación científica, no sé qué, y luego miren que lo utilizamos casi como utilizamos cout, ¿sí ven? Yo le digo imprímame la n, imprímame un carácter de una línea, una variable, y, perdón, un tab, y aquí hice un carácter de una línea. Y cuando ya terminamos de imprimir, cerramos el archivo. Es muy importante hacer eso de cerrarlo porque en realidad este tipo de escritura se llama escritura que va en buffer. Entonces yo tengo aquí como, eso es como una alberca y en esa alberca yo voy guardando las cadenas de texto que quiero escribir y los números y todo eso. Lo que pasa es que si yo cada vez que llamara a esa función escribiera, eso sería muy lento, porque escribir al disco duro es lento. Leer variables de la RAM es mucho más rápido que leerlas de un disco duro o escribirlas a un disco duro. Entonces lo que se va haciendo es acumular el buffer, ¿listo? Y el buffer se va acumulando y cuando se llena el buffer, todo esto se escribe en un solo paso. Entonces solamente una vez se llama al disco duro, deme por favor un puntero allá físico en donde yo pueda escribir y mando todos los datos y escribo y mecánicamente lo que sea hago la escritura, solo una vez. Y eso se logra cuando ustedes utilizan /n. Si ustedes lo que hacen es escribir std endline, que alguno de pronto lo ha visto, ustedes están vaciando el buffer cada vez que escriben la línea. Entonces pasan una línea y se vacía el buffer, pasan otra línea y se vacía el buffer. Y si yo estoy escribiendo mucho al disco duro, ese programa va a ser mucho más lento. Esa es la diferencia fundamental entre endline y /n. Anoten. Endline vacía el buffer. ¿Ok? Bueno, entonces, esta digamos la estructura general. Para eso pues también hay como una especie de ejercicio para que ustedes lo hagan. Aquí está como la implementación básica, ¿cierto? Entonces miren que yo declaro un objeto ofstring fout, abro mi archivo, le seteo que yo quiero escribir en ese tipo de cosas y luego aquí hay que hacer un loop para poder escribir los datos y luego cerramos. Y luego se retorna. O sea, miren que yo lo que estoy haciendo es imprimir como los datos intermedios. Y este programa que debería recibir, va a recibir el nmax que siempre hemos mandado, pero también va a recibir el nombre del archivo donde queremos guardarlo. ¿Sí? Tratar de no poner aquí como variables mágicas. Y como el nombre del archivo es una cadena de texto, entonces ya ahí sí no tengo que utilizar a toy ni nada, porque es una cadena de texto, y se lo guardo en un objeto de tipo string. Entonces por eso necesito incluir a string. No vamos a utilizar cadenas con char, vamos a utilizar string. Entonces digamos si yo ejecuto mi código ahora de esta manera, 1000 pvals.txt, él me va a mostrar el valor final de pi, pero además va a haber un archivo llamado pvals que va a tener los datos de la iteración, cuánto va valiendo el número pi y cuánto es la diferencia porcentual que yo obtengo entre esta aproximación, bueno, porcentual no, relativa, que yo obtengo entre esta aproximación y el número pi que yo pues, espero que me dé. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, yo aquí, como estamos cortos de tiempo, les voy a pasar el código, pero pues lo vamos a analizar. Que desguarde. Entonces, esta cosa que ustedes ven aquí escrita es la que se convierte en esta página web, ¿no? Entonces, aquí está la base. Y la solución está acá. Entonces, miren la solución. Pues la solución es muy sencilla, ¿cierto? Miren, es el mismo for. Esta es la parte que ustedes tienen que hacer. Es el mismo for, pero yo simplemente añadí otra cosa. Yo calculé el valor de pi en esta iteración, digamos, temporal, y lo que estoy haciendo es imprimir con fout la iteración, el valor de pi y la diferencia relativa. Era solamente eso, ¿sí? Añadir esas dos lineecitas. Entonces los voy a compartir para que lo compilemos y lo ejecutemos. Vamos a ver si se apareció. Sí. Entonces, git add pi file solution, git status para ver cómo estamos. Entonces me dice que ya lo tengo marcado, que también modifiqué el CLI que le habré hecho.
git commit -m, added file printing example, git push. Aquí él me está pidiendo que tenga un PDF que no lo tengo guardado, pero los PDF no deberíamos guardarlos porque son binarios aquí dentro del repositorio. ¿Alguien se acuerda que le debe hacer uno a Git para que no le guarde cosas que uno no quiere, para que no le salga este mensaje? Así estén ahí los PDFs, por ejemplo. Cambiar el archivo .gitignore, ¿sería? Muy bien, entonces lo voy a hacer aquí mientras tanto, mientras ustedes recargan allá el repositorio. Le voy a decir, ignóreme todo lo que termine en PDF, eso no lo quiero guardar. Le hago git status, y ahora no me sale el PDF, pero me dice que modificar git ignore. Entonces git add git commit -m ignoring PDF files. Yo todavía los podría meter, pero me tocaría forzarlo. Él ahora en adelante los va a ignorar completamente. Y yo quiero ver cuál es la diferencia que tengo de esa modificación de pi. Entonces le voy a preguntar git diff py function no sé qué. Y él me está diciendo, pues es el comentario que yo puse acá, ¿sí ven? Que había puesto un comentario del truncamiento. Entonces esa es la diferencia. La línea antes era sin ese comentario, la línea ahora es esta. Si yo quiero como resetearlo al valor que tenía originalmente, simplemente le digo, venga, borre eso, ignórelo. Y con esto él ya sacó otra vez de la base de datos la versión original y ya no me sale que está cambiado. Lo sobreescribí, ¿sí o no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Git push. Listo, ya tienen ustedes allá en el repositorio, en la clase del día de hoy, ya tienen el del file. ¿Ok? Ya tienen el del file. Levante la mano si alguien necesita un minutico que lo espere para poder continuar. Bueno, mientras tanto, perfecto. Entonces, mientras tanto, irle explicando a aquella persona una pregunta que hizo. Entonces, mira, como ahora tú vas a llamar la función, bueno, el comando así, /a.out, con un valor de iteraciones y con un nombre de una variable. Entonces ahora tu arreglo argv pues va a tener tres cosas, ¿sí? Argv de 0 siempre tiene el nombre del ejecutable, ./a.out, listo, siempre. Pero en este caso argv de 1 va a tener el segundo argumento que será 1000 como cadena, por eso tenemos que convertirlo en un entero. Y en este caso argv de 2 va a tener el tercer argumento, que es data.txt, en este ejemplo. Y pues obviamente argc es igual a 3, porque en total tenemos 3 elementos. ¿Sí? ¿Queda más claro? Súper claro, no me acordaba. Gracias. Listo. Creo que de todas maneras le voy a tomar una fotico a esto. Para que quede ahí en el chat. Bueno, listo. Levante la mano si alguien no ha terminado todavía, por favor. De tener la copia. La working copy. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, vengo acá. Lo voy a compilar. G++, file solution. Compiló. Lo voy a ejecutar. ¿Qué pasa si lo ejecuto así? Díganme ustedes. ¿Qué me va a salir? ¿Solo el resultado? No. No, un error porque espera también el otro. Exacto. Pero es una buena hipótesis, solamente el resultado. No, él primero va a tratar de leer los argumentos de la línea de comandos y como yo le estoy diciendo que él tiene que leerme argv2 también, esta instrucción,
Él no se la va a saltar porque hay un error, sino que él va a decirme que hay un error. Yo no puedo leer eso. Entonces me va a salir un segmentation fault. Es una buena hipótesis, ¿no? Pero no. Entonces yo tengo que ponerle también el nombre del archivo. Entonces le vamos a poner data.txt, que ese existe, entonces me lo va a truncar. Entonces cuando lo llamo así, tan. Si quiere le vamos a poner data2 para que ustedes vean que sí está creando algo nuevo. Y si hago ls, observen que ahí me aparece data.txt o data2.txt. Voy a borrar todos los datos que tengo acá. No, pero no quiero enseñarles a borrar, que ustedes de pronto borran todo después. Y si yo miro lo que tiene data2, por ejemplo, observen. Entonces es una manera como útil. Yo también puedo hacer esto que ustedes vieron, esta cosa rara de redireccionar salida a un archivo, pero yo prefiero que se acostumbren a imprimir los archivos más bien. Yo normalmente utilizaba mucho esto para crear archivos, pero esto no les funciona, por ejemplo, en Windows. Entonces, prefiero que más bien aprendan a escribir archivos, que esto es portable. Este código que yo acabo de hacer acá, para imprimir archivos desde C++, funciona en Windows, en Linux, en Mac, sin ningún problema, porque solamente utiliza la librería estándar. Si ustedes encuentran en Internet códigos que tengan, por ejemplo, librerías no estándar, por ejemplo, obviamente esta no es estándar, ¿sí o no? O Conio. ¿Alguien ha visto la Conio en algún ejemplo? Levante la mano. Eso. Entonces, yo no sé si María Valentina la ha visto o levantó la mano para una pregunta. No, sí, profe, sí lo he visto. Eso. Ese conio es Control Input Output, eso es de Windows. Eso no es estándar, no pertenece al estándar C++. Si usted lo buscan en CPP References, no aparece. Entonces, no utilicen librerías que no sean estándar y van a tener códigos portables. Ariana dice que no entendí lo del 1000. Pero exactamente qué, Ariana, lo de los argumentos aquí que puse del argv o del 1000. Ya. Entonces, de nuevo, nuestro código, mira, se supone que lee dos cosas de la línea de comandos. Lo primero que lee, que es lo de argv1, recordemos acá, lo primero que lee, que es de argv1, se lo va a asociar al número máximo de términos que vamos a estudiar. Y lo segundo que lee es el nombre del archivo que queremos crear. Entonces, si yo le pongo acá, por ejemplo, esto, si yo le pongo esto, te voy a preguntar, si yo le pongo esto así y le pongo esto así, ¿qué significa ese 500? ¿Y qué significa este Adriana.txt al final? ¿Qué se te ocurre qué significa eso? ¿Cuántos términos voy a estudiar o a explorar en total? ¿Y cómo se va a llamar el archivo de texto? Adriana.txt. Ajá, exactamente. Ariana es el nombre del archivo, Ariana.txt, todo junto. Y 500 es el número de términos. Y te voy a mostrar, mira. Yo lo ejecuté, ahora con 500 términos. Voy a preguntarle a mi línea de comando cuántas líneas tiene Ariana.txt. Tiene 500. ¿Cuántas tiene datos 2? Ese lo ejecuté con 1000, ¿no? Tiene... ¿Qué lo hice? Data. Tiene 1000. Listo, Adriana. Ya entendiste. Muy bien. Entonces, con esto podemos decirle que nos imprima diferentes archivos para diferentes valores, lo que sea. Entonces ustedes ya tienen el archivito y ahora pues lo que quiero es mostrarles a ustedes cómo pintar estas cosas. Entonces, voy a mover, déjenme ver aquí en el ejemplo. ¿Cuál estamos utilizando? pvals se llama. Entonces lo voy a hacer bien. Voy a ejecutarlo como ./a.out 1000 y vamos a llamar pvals.txt para que nos sirvan los ejemplos que tenemos para dibujar, ¿sí? Aquí en la página web. Por si acaso alguien quiere tener el enlace. Usted ya lo tiene, se los he pasado casi que cada clase, pero por si acaso sí se los paso, de verdad. Sobre todo en la sección que estamos trabajando ahorita. Entonces observen lo que yo voy a hacer. Voy a mostrarles dos formas de pintar. La primera es utilizando una herramienta que se llama Genoplot. Yo la utilizo mucho es para hacer gráfica rápido. Ya cuando voy a hacer la gráfica bonita para el artículo y no sé qué, utilizo Python y scripts de Python. Pero para hacer rápidamente un estimativo de cómo me está dando todo, yo utilizo Genoplot. Me parece que es mucho más rápido.
Entonces miren, para GNUplot yo simplemente escribo esto, presten atención, no escriban nada. Escribo GNUplot y utilizo un comando GNUplot donde le voy a decir que quiero pintar. Entonces pvals.txt. Recuerden que pvals nos está imprimiendo y tiene adentro iteración, valor de pi y tiene la diferencia relativa. Yo quiero pintar la diferencia relativa en función de la iteración. Si yo lo dejo así, él me imprime esto. Con unos puntos me imprime el valor de pi, mire que esto se acerca a pi, y me imprime la iteración aquí abajo. Entonces, si yo quiero que sea con líneas y puntos, le escribo con esto. Esto es una forma abreviada de escribir with line points. ¿Ah? La verdad no me acuerdo entonces cómo será. Entonces le voy a poner with lp. Entonces ya me salió con líneas y puntos, le puedo cambiar el tipo de punto al 4, entonces ahí está, le puedo cambiar el tamaño, point size 2. ¿Sí? Bueno. Pero si lo que yo quiero es pintar la columna 1 con la columna 3, que es lo que yo quiero, te lo voy a decir using columna 1, columna 3. Y ahí está. Ese es el error. Obviamente el error empieza grande y empieza a disminuir. Pero pregunta, ¿ustedes qué dirían? ¿Esta gráfica está bien hecha o ustedes lo podrían hacer alguna transformación para ver mejor los datos? ¿Qué le harían? ¿Se puede hacer un zoom? Como en la parte, digamos, como en esa parte, por ahí. Claro, tú puedes hacer un zoom, pero digamos que tú la quieres imprimir a PDF. ¿En dónde harías el zoom? ¿Hasta ahí o más o qué? Difícil, ¿no? Sí. Digamos que de acá ustedes qué dirían, que esa función es una ley de potencia, es una exponencial. ¿Logarítmica? Logarítmica iría como para el otro lado, podría ser inversa, podría ser una resta, uno menos el logaritmo de algo. O sea, no sabemos. ¿Y ustedes en laboratorios ya han aprendido cómo analizar si una ley es de potencias o es una exponencial o todavía no? Cambiar la escala, como dice Julián Riveros, cambiar la escala. Por ejemplo, si yo sospecho que algo es una ley de potencias, ¿en qué escala eso se vuelve una recta? ¿Una ley de potencia se vuelve recta en qué escala? No, no, sonó algo raro, como Los logaritmos. log, ajá, toca utilizar logaritmos, pero en ambos ejes o en un solo eje. Entonces, log es lo que nos vuelve algo recto, que es línea de potencias. Semilog vuelve recta una ley exponencial. Entonces, aquí es muy sencillo, yo le digo simplemente sec log en XY y vuelvo a pintar. Miren esa vaina. Eso es una ley de potencias. Claro que es una ley de potencias, ¿saben por qué? Porque mire que es que la suma que nosotros estamos utilizando, pues es una ley de potencia. Nosotros estamos haciendo esta suma hasta un n, entonces el error es de n más 1 al cuadrado. Bueno, la menos 2. Y es una ley de potencias. El error de lo que estamos dejando de sumar. Si nos quedamos solamente con el error numérico. Entonces ahí aparece. Y eso es una cosa que yo les recomiendo a ustedes, chicos. Por favor, nunca vayan a presentar cosas así. Voy a quitar la escala logarítmica. Esto no me dice a mí nada. No solamente porque no es una ley de potencias o medio recto, no solo es eso. Es que, miren, esto está lleno de puro blanco, la cosa está concentrada en un borde y a mí no me está transmitiendo información esta gráfica. La idea de las gráficas no es solo graficar, sino sacar información. Es más, si yo pongo logaritmo en el eje Y solamente, claramente no es una exponencial porque no me dio recta, pero puedo entender mejor, o sea, mis datos están más ubicados hacia donde yo los puedo analizar. Entonces, por favor, nunca vayan a hacer eso, dejar esa vaina así, traten de escoger siempre la escala apropiada. Y eso depende de lo que ustedes sospechan que es sus datos y pueden hacer fits y demás. Yo le puedo poner aquí títulos, entonces iter. Ya, pero entonces como se pueden dar cuenta, ya estoy escribiendo como muchas cosas en la consola, ¿sí? Entonces ya se empieza a volver como molesto. Delta, vuelvo a pintar, ya me aparece el iter, el delta, tengo que cambiarle el tamaño de la fuente y demás. Pero incluso acá yo podría imprimir a un PDF. Set del PDF, ya le digo set output, le voy a llamar pvals.pdf y luego le voy a decir vuelvo a pintar. Ya no me salió nada aquí en la pantalla. Entonces yo me voy a salir
con control D. Y miren que me apareció un pvals.pdf. Lo voy a abrir. Ustedes si están en Linux, xdg open, pvals.pdf, ¿listo? Pero aquí yo no tengo eso en Mac, entonces lo voy a abrir así directamente. Y ahí está mi figurita. Está horrible, obviamente. Pero es un verdadero PDF vectorizado. Si yo le hago zoom, 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 esto no se me va a pixelar. ¿Sí? Esa vaina de que cogen un JPG, un PNG y lo convierten en PDF y eso es un PDF, no. Porque es que un PDF es vectorizado, un SVG es vectorizado. Eso quiere decir que aquí, en estos archivos, se da como la ecuación de estas figuras, no se dan los píxeles que ocupan. Yo puedo aumentar esto arbitrariamente y pues la calidad es muchísimo mejor. Ahora bien, es muy cansón estar escribiendo todos esos comandos, ¿cierto? Cada vez que uno va a hacer una grafiquita. Entonces lo que yo les recomiendo es que escriban eso en un archivo. Entonces, por ejemplo, aquí en este archivo, está acá, yo estoy colocando esas instrucciones, miren, setLockXY, setXLabel, no sé qué, setYLabel, no sé qué. Haga el plot, conviértase en PDF, guárdelo en ese archivo y haga un replot que vuelve a llamar a este plot de aquí antes. Entonces, con esto, yo lo guardo en un archivo que se llama, por ejemplo, plot pvals.gp, una extensión de GNuPlot. Yo llamo a GNuPlot con ese archivo y el man ya me crea el PDF. ¿Y por qué esto es importante? Ustedes dirán, pero ¿para qué me doy de vueltas con eso si yo puedo hacer gráficas en Excel? Porque es que ustedes cuando estén haciendo artículos y estén graficando cosas para sus artículos, ustedes constantemente van a tener que evolucionar sus figuras. Ustedes entonces van a querer ponerle LaTeX después a esto, o cambiar las escalas solo en un sitio, o incluir otra columna. Y usted no tiene por qué estar repitiendo otra vez todos los clics que lo llevaron a la figura original final que les quedó bonita, sino la ideal es automatizar ese proceso, donde yo solamente tenga que cambiar una cosita de estas chiquitas, corro mi script otra vez y ¡pum! Ya me salió la gráfica nueva. Entonces por eso les digo que, aunque hay muchas herramientas para graficar, ¿sí? Origin, Scidavis, Excel, Google Sheets, Python, GNuPlot. Yo personalmente les recomiendo que aprendan a utilizar este tipo de herramientas, en particular Python o GNuPlot, porque aparte de que pueden exportar a figuras que son vectorizadas y que tienen buena resolución, también incluyen, por ejemplo, LaTeX. Se puede poner LaTeX dentro de esas figuras, se puede mezclar con el LaTeX de los artículos para que las fuentes no cambien entre el LaTeX de la figura y el LaTeX del artículo. Está orientada a cálculo científico, y además podemos escribir scripts que hagan las cosas más rápido. Yo les voy a pasar el script que hace eso. En este caso particular. Y uno simplemente lo que va haciendo es adaptar esos scripts. Aquí lo voy a guardar. Ya aparece acá. Miren, apareció uno que se llama... ¿Dónde está? plot.pvals.gp. Si yo miro qué tiene, pues tiene los mismos comandos. Entonces observen ahora la magia. Yo simplemente escribo GNuPlot, plot.pvals.gp. Él me lo mostró ahí, ella escribió el PDF, y si yo abro el PDF, ahí está creado. El mismo PDF, pero ahora con los títulos actualizados, ¿sí ven? Relative Difference, ITER, Numerical Data, no sé qué cosas. Entonces la próxima vez que yo quiera hacer cambios, solamente edito algo acá y le vuelvo a pedir a GNuPlot que lo corra todo. Yo puedo hacer ajustes, puedo hacer todo. Todas las instrucciones que escribo en la consola de GNuPlot la puedo poner acá. Y pues GNuPlot no solamente hace esto, ¿no? Obviamente, si ustedes van a la página web, hay muchísimas cosas que pueden hacer aquí. Aquí están los demos de todo lo que pueden hacer, pero la que uno siempre trama, pues es como con las partes tridimensionales. GNuPlot a mí me parece muy poderoso también para esta parte tridimensional. Yo puedo, por ejemplo, decirle splot, eso es para surface plot. Le voy a decir que pinte x por x, no sé si esto dará algo útil por seno de y. Y ahí está, mírenla. Y puedo interactuar con ella. Puedo decirle, oiga, quiero las líneas de contorno. Entonces, set contour. Vuelvo a pintar. Entonces, ahí me aparecieron las líneas de contorno abajo. Si no me gusta esta forma, entonces le puedo decir, oiga, set PM3D para crear. Y aquí le puedo decir, pinte con líneas. Entonces, miren que ahora me quedó un mapa que tiene transparencia. Puedo ver también los contornos abajo, pero también lo puedo parar. Donde me da como una escala para las líneas de contorno, no solamente proyectadas aquí abajo, sino además en la superficie.
¿Listo? Y es brutal, o sea, realmente es muy poderoso. Yo lo utilizo realmente mucho es para la parte de prototipado rápido, sacar rápido unas figuras para poder ver si las tendencias son apropiadas, pero pues puede hacer muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. ¿Ok? Entonces aquí está lo de superficies, líneas de contorno, pero hay también para escalas lineales, polares, perdón, cilíndricas, leer datos, leer imágenes, hacer datos, digamos, plotting, digamos, de tipo violín y ese tipo de cosas que son muy útiles en el análisis de datos, precisamente. Se puede programar un poquito, también tiene force y cosas así, para cuando yo quiero graficar como 1000 curvas, pero están guardadas en 1000 archivos diferentes, también lo puedo hacer. Es potente. Y aquí están pues figuras básicas, ¿sí? También tiene forma de hacer cosas paramétricas, cortes, ¿listo? Digamos que se pueden divertir mirando un montón de cosas ahí para que ustedes observen. Uno puede también proyectar, bueno, no va a demorar más, pero ahí les queda como el enlace como para que lo miren. Y la otra herramienta, pues es obviamente Python para pintar. Entonces, hay muchas librerías en Python para pintar. Yo personalmente utilizo actualmente Seaborn combinado con Matplotlib o utilizo también, ahora se me olvidó el nombre. Una que me genera unas gráficas interactivas, pero no me acuerdo ahorita el nombre. Pero Matplotlib es la base de lo que uno básicamente debe utilizar. Entonces aquí están los tutoriales, les puse los enlaces. Cómo pintamos en Matplotlib cositas, imágenes, múltiples figuras, mapas, ¿sí? Un montón de cosas. Listo, nena. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer acá, están los ejemplos y los códigos. Aquí hay más ejemplos de todo lo que se puede hacer en Matplotlib. Muy potente, muy buena. Yo ya la he usado mucho también para los artículos y demás, para ilustrar y para entender lo que está sucediendo en un sistema. Y entonces lo que les quiero mostrar es lo equivalente para este problema que tenemos acá. Entonces, me corrigen los expertos en Python acá, me corrigen si digo algo mal. En esta primera parte estoy importando un módulo que se llama NumPy, que nos sirve a nosotros, le pongo un nombre. Es como cuando hacemos el include iostream. Aquí le estoy poniendo un nombre abreviado que es NP. Esto nos sirve para generar arreglos. ¿Y para qué lo voy a utilizar yo? Como voy a leer un archivo que tiene varias columnas, voy a guardar cada una de las columnas en un arreglo. Para eso lo voy a utilizar. Aquí estoy importando Matplotlib y le pongo este alias, plt. En este sitio está ocurriendo la magia de leer los datos. Entonces lo que estoy diciendo es, de NumPy voy a llamar a una función que se llama loadtxt. Le voy a decir el nombre del archivo que quiero leer. Y entre tantas banderas que le puedo mandar, le voy a dar una que se llama unpack. Bueno, unpack. Unpack lo que va a hacer es coger esas columnas y separarlas. Entonces la primera columna, que es la iteración, se lo va a guardar a este n, que va a ser ese arreglo que guarda esa iteración. La segunda columna, que es el valor de pi, se la va a guardar en esto que yo llame pi. Y la tercera columna, que es el valor de la diferencia relativa, se la va a guardar aquí en la diferencia relativa. Simplemente es eso. Las estoy desempacando. Esperen, toma agüita. Luego declaro una figura y un eje en esa figura. Solo va a tener un eje, o sea, solo va a tener como una gráfica dentro de mi figura. A ese eje le digo que dibuje en escala log-log la n, que fue lo primero que leí, y la tercera columna, que fue la que puse tercera, con líneas y bolitas. Luego le digo que en el eje horizontal le ponga este título. No tiene que tener LaTeX, entonces no se lo puse. Y en el eje vertical le ponga este título. Luego le digo que me lo pinte, como para verla rápidamente. Y luego le digo que me la guarde un PDF. Y eso es un PDF verdadero. Entonces voy a mostrarles cómo se ejecuta. Acá se los voy a pasar. Ya va a aparecer plot pybals.py. La extensión .py es la que utilizan los scripts de Python. Entonces yo simplemente escribo Python plot pybals.py. Entonces que a mí me toca ponerle aquí Python 3. Y me toca activar aquí una cosa que tenga instalado todo. Esto no lo tienen que hacer ustedes.
Entonces vuelvo a hacer Python A3. ¿Qué pasó? ¿Esto no me lo activó? Hice algo mal. Ay, espera que es que yo hice una actualización de mi Python ayer, entonces todo se me desconfiguró un poquito. Ahora sí. Listo. Entonces voy a ejecutarlo. Él leyó las instrucciones, ahí salió mi figurita de cómo es en escala log-log. Y yo la cierro, simplemente era para mirarla. Y él ya me la escribió. No me acuerdo en qué fue lo que escribió, en dónde lo guardó. Me lo guardó en otro que se llama, otra vez lo sobreescribí, en pvals.py. Entonces, open pvals.py.pdf. Y ahí está mi figura. De nuevo, PDF, verdadero. Tiene las escalas apropiadas, tiene los títulos apropiados. Le podemos poner LaTeX, título, leyenda, etcétera. Puedo aumentar esto un montón y no se va a pixelar, ¿sí? Ahí ya fue el visualizador el que me limita. Y así, adaptando estos códigos, estos scripts básicos, ustedes pueden ir haciendo sus figuras de sus datos, ya sea utilizando GnuPlot o sea utilizando Python, como quieran ustedes. Voy a añadir estos ejemplos, plot, pvals.py, y creo que el GP también. Y ahí pues ya les quedan disponibles a ustedes para que los puedan adaptar cuando lo necesiten. Y pues obviamente pregúntenme, esto es otro lenguaje de programación, Python, pero aquí estamos utilizando no para programar, sino para dibujar, entonces podemos pues simplemente adaptarlo. Pero pues obviamente me preguntan en caso dado. Si por ejemplo este archivo tuviera solamente 2 columnas, pues aquí tenemos que quitar una de estas cosas para que lea solamente 2 columnas, por ejemplo, ¿sí? Ustedes verán en qué lo hacen, pero pues ahí ya no hay ningún problema. Y listo, esto era lo último que quería mostrarles hoy. Ya lo que sigue es seguir haciendo más problemas, más y más y más problemas de práctica. Pero yo creo que ya vamos a empezar a meter más conceptos fundamentales. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una, pero igual que la otra vez, si es posible, hasta el final, los compañeros. Listo. ¿Alguien más? Profe, en el chat están preguntando cómo se hace las gráficas en Replit. Tienen que hacer lo mismo, ya sea utilizar el script de Python o el script de GnuPlot y luego abren el PDF. Las ventanitas es probable que no se les abran fácilmente en Replit, porque pues eso ya es una máquina virtual a la que le estaremos pidiendo además como un monitor, ¿sí? Gracias por avisarme. Entonces miren, yo voy a entrar acá, voy a crear un archivito. Crearlo, bueno, aquí, eso no importa. Entonces, ¿qué es esto? Si parado acá, data.txt, le voy a poner unos valores de mentiras. No, obviamente no puedo. Vamos a ponerlo así. Le voy a guardar. Entonces ustedes pueden venir acá. ¿En dónde fue que lo puse? En una carpeta por allá. Muy desordenado. No sean desordenados como yo hice ahorita. Ahí está el data. Entonces yo puedo hacer el GnuPlot. Dice block command not found, multiple versions command not found en Nix, select the one to run. Entonces seguramente me está pidiendo que lo instale. Entonces yo le dije que instalara este. Le di simplemente enter, o sea, no hice nada más. Ya lo instaló. Entonces si yo le digo plot data.txt, me va a abrir otra ventana aquí arriba con la ventana de GnuPlot. Vamos a ver si se abre eso bien. Pero a mí me parece muy complicado. O sea, eso no se ve muy bien realmente. Yo no la veo bien realmente. Entonces lo que yo preferiría será pintarlo en PDF. Entonces todos los comandos funcionan. Entonces yo le diré vamos a ver. Set terminal PDF.
Sí, set out test.pdf. Y lo voy a volver a pintar. Y me salgo. Miren que aquí a la izquierda ya me apareció un archivo PDF. Si yo lo toco, ahí está. Ahí está mi figurita. Entonces sí lo puedo crear, es como más sencillo así, porque miren que no me lo visualizó apropiadamente en este sitio. Y con Python pues es la misma cosa. Voy a ver si esto tiene ahí Python. O tiene Python. Ah, este man no tiene Python. Pero si yo escribo Python, él me va a decir que si quiero instalarlo, ¿cierto? Dígame que sí. Python 3.9 full. Pues sí. Vamos a ver cuánto se demora instalando ese Python. Ah, ya. Pero yo no sé si aquí funciona Matplotlib. No, toca instalarlo. Entonces uno normalmente instala cosas como pip install matplotlib. Entonces me dice, ¿quiere hacer esto? Yo, pues sí, o sea, la verdad yo no sé, yo le estoy diciendo que ahí lo está instalando. Eso es una magia, o sea, que le faciliten a uno así la instalación de programas y todo eso es muy chévere. Ah, y entonces dice, miren, aquí salió un error. Dice, usted no puede instalar en el sistema operativo porque usted no tiene permisos, pero le dice la solución, utilice menos menos user. Entonces, hagámosle caso, menos menos user. Le voy a enterar otra vez al primero que me salió ahí, que tiene pinta de que sí, con Python 3.9, que fue el que había instalado. Ta, 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 tiritín, tiritín. También instaló NumPy y otras cosas. Listo. Y entonces ahora, de nuevo, usted tendrá que escribir. Profe, dejó de compartir porque por error le di compartir pantalla. Ah, ok. ¿Ya? Sí, señor. Entonces escriben lo mismo. Escriben como el script. Y entonces ahí, import, numpy, cnp. No voy a hacer nada más en este caso. Y luego lo ejecutan. Python test.py. Y ahí les funciona. Ahí quedó grabado cómo lo instalé. Ah, está bien otra vez. Le doy enter acá. Yo no sé, como que lo instala cada vez. Me dice que no. Pip install numpy. Yo lo veo complicado. Yo preferiría que trabajaran en la sala que ya está instalado todo. ¿Listo? Mejor dejémoslo así. Trabajen en la sala. O les tocaría hacer otro repli, pero diferente. No, no, no. Pero se les empiezan a ir los datos por un lado y las cosas por el otro. No, háganla, utilicen la sala. Utilicen la sala para hacer eso mientras encontramos una forma más fácil de hacer esto, porque la verdad no me parece que esté siendo tan sencillo. O utilicen Genoplot. Ok. A ver que yo por aquí me perdí el chat. La máquina virtual también tiene instalado todo eso, sí, entonces también te sirve. ¿Se puede colocar una línea de tendencia? Claro, sí. Con fit se puede hacer el ajuste en Genoplot o con SciPy se pueden hacer también ajustes no lineales en Python. Entonces sí, se pueden colocar líneas de tendencia, todo lo que quieran, todo se puede hacer ahí. La gente ha hecho, o sea, digamos que Python o Genoplot es muy viejo, lleva mucho tiempo siendo usado para publicar, para todo, entonces todo eso que se les ocurra se puede hacer. Listo, ¿alguien iba a hacer una pregunta sobre el workshop? Que eso fue lo que compartieron ahorita en la pantalla. Con eso ya terminamos este tema. Ya, pues, muchas gracias por su atención. Espero que les vaya bien. Hay un workshop que está abierto desde viernes o sábado, que alguien me pidió que lo abriera desde antes. Entonces, para que lo estén mirando. Y bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias por su atención. Espero que hayan aprendido algo hoy. Listo, profe. Gracias. Chao, chao.
Un gusto, que estén muy Gracias, bien. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Listo, profe, ¿le puedo empezar a compartir la duda? 5 minutos. Sí, voy a dejar de grabar acá, ¿listo? Bueno, señor.